habitantes, y ustedes se ofenderían con la misma razón. Yo tengo la seguridad de que ningún diputado del Grupo Socialista va a abandonar sus ideas, y por supuesto, si decide abandonarlas, se irá a su casa. Lo mismo me imagino que en el supuesto de Convergencia de Aragón, Izquierda Unida. En el Partido Popular y en el Partido Aragonés tenemos la convicción de que así va a ser. Y si alguno esperaba alguna sorpresa, que esté muy tranquilo, porque no se va a producir. Este gobierno va a durar 4 años, este gobierno va a gobernar, este gobierno va a trabajar por Aragón ilusionadamente, y este gobierno va a tener el apoyo incondicional de 2 fuerzas importantes como son el Partido Popular y el Partido Aragonés. Y entrando en algún tema concreto, me voy a referir al tema de la reforma del Estatuto. El tema de la reforma del Estatuto, yo debo ser un poco más expresivo en este tema que lo ha sido naturalmente el candidato, porque lógicamente el candidato, en primer lugar, es el candidato de una coalición, y en segundo lugar, pues viene con un espíritu o un talante negociador que le honra. Pero naturalmente yo tengo que expresar el punto de vista del Partido Aragonés, y el punto de vista del Partido Aragonés con respecto al tema de la reforma del Estatuto, pues sigue siendo exactamente el mismo. Tenemos en este momento la convicción de que no hay voluntad de que se desarrolle el Estado autonómico en España, y siempre 3 meses antes de cada elección se nos viene diciendo que después va a haber un pacto de Estado. Llevamos ya 10 años esperando el parto de Estado, no pacto, parto de Estado, y no se ha producido. ¿Se va a producir ahora? Ya lo veremos, pero mientras ese parto de Estado no se produzca, hombre, alguien tendrá que decir en Aragón que tenemos en Aragón un estatuto de autonomía vergonzante y vergonzoso, y que es indignante que en la España de la igualdad y en la España de las autonomías existan 4 comunidades autónomas que tienen todos los privilegios constitucionales, y los demás tengamos que estar aquí como mendicando el que ni siquiera se nos reconozca que somos una nacionalidad histórica. Y ahora, cuando se está hablando de ese pacto de Estado, dice, pero habrá que reconocer ciertas diferencias. Oiga usted, ¿qué diferencias vamos a reconocer? ¿Que en Cataluña hablan el catalán? Pues ya está reconocido, eso no hay que reconocerlo, eso es un hecho. Desde siempre, que nadie se extraña que en Cataluña hablan catalán, lo han hablado siempre. O que en Euskadi se habla el euskera. Pues ¿quién se va a extrañar de todo eso? Pero ¿qué es lo que tenemos que reconocer los aragoneses respecto a estas que llaman comunidades históricas porque aprobaron el Estatuto en la Constitución de 1931? Esas son las comunidades históricas. Bien, a mí me parece que la postura de don Emilio Iroa pues es muy positiva, y que se puede llegar aquí a algún entendimiento, ojalá. Pero yo sugiero otro mucho más práctico. Si de verdad queremos hacer un texto consensuado, aunque no sea el total, vamos a tener el valor de hacerlo aquí en las Cortes de Aragón. Lo aprobamos y lo defendemos en Madrid. O tenemos que estar esperando que nos digan desde ese parto de Estado qué es lo que tenemos que hacer aquí, cuándo empezamos. Otro tema al que quisiera hacer relación es al tema de la financiación de la comunidad autónoma, al que también se ha referido nuestro candidato. Bueno, esta es otra realidad de Aragón. La realidad de Aragón es que tenemos 47.000 kilómetros cuadrados, 1.200.000 habitantes y muy poca financiación. ¿Cuáles son los fondos de financiación de las comunidades autónomas? En primer lugar, los fondos de la Comunidad Económica Europea, fondos FEDER. Digámoslo ya de entrada y de una vez. En los fondos FEDER, objetivo número 1, que es el importante, hoy los medios hablaban del objetivo número 2, el de las regiones industrializadas en declive. Esos son limosnitas, el importante es el objetivo número 1. En el objetivo número 1, en España, en este cuatrienio, se van a repartir 8 billones de pesetas con B de Barbastro, 8 billones, y se las van a repartir Andalucía, Extremadura, Castilla-León, Castilla-Mancha, Galicia, Asturias, Canarias, Murcia y la Comunidad Valenciana. Y nosotros, por el objetivo número 1, no vamos a recibir ni un solo duro, y esto los aragoneses tenemos que saberlo. Y así como cuando se negoció la entrada en el mercado común de Portugal y de Grecia, todo Portugal y toda Grecia entró en estas ayudas, cuando se ha entrado en la Comunidad Económica Europea, el gobierno de Madrid, que no nosotros, no nos ha incluido entre estas regiones o territorios no privilegiados, sino poco privilegiados, para que sean después las que perciban la ayuda. El otro tema es el Fondo de Compensación Interterritorial.
que se están repartiendo aproximadamente los 160.000 millones de pesetas. El Fondo de Compensación Interterritorial desaparece ahora también Aragón, porque son solamente las regiones del objetivo número 1 del FEDER las que las van a percibir, y nosotros hemos estado recibiendo del orden de los 3.000, 4.000 millones de pesetas, mientras, por ejemplo, Cataluña, por el Fondo de Compensación Interterritorial, ha estado recibiendo del orden de los 12, 14 y 15.000 millones de pesetas anuales. Y eso es verdad. El otro objetivo, o el otro tema de donde las comunidades autónomas reciben financiación, es el tema de los presupuestos del Estado. Y en los presupuestos del Estado, de los aproximadamente 1 billón de pesetas que se invierte en toda España, aproximadamente en Aragón este año han correspondido unos 20.000 millones de pesetas, un 20% menos que el año pasado. Y aquí habrá que tener también algún acto en las Cortes de Aragón, y yo ya lo sugiero, para que debatamos sobre cómo se trata Aragón en los presupuestos generales del Estado. Y que se haga un estudio comparativo de si está o no está bien distribuida la inversión de los fondos del Estado por lo que corresponde a Aragón. Y el otro tema, finalmente, es el tema que corresponde a las comunidades autónomas. Y aquí tenemos un presupuesto de 50, 60.000 millones de pesetas en términos ordinarios, cuando las otras comunidades están rozando los 800.000, 900.000, el billón de pesetas. Y cuando, como decía don Emilio Iroa, de los 257.000 millones que Aragón recauda, pues aproximadamente nosotros administramos unos 50.000, menos que lo que recauda una sola empresa como es la General Motors. Bueno, si no hay que revisar este tema, decía el señor Marco, pero no, el candidato, que lo diga el candidato, pero si este tema no depende de nosotros, este tema depende del gobierno español, el tema de cómo se propone el objetivo número 1 del FEDER, el tema de cómo se reparte el Fondo de Compensación Interterritorial y cómo se hace por el Instituto de Política Económica y Financiera, no depende de nosotros. Y vamos a ver cómo queda este tema. Vamos a ver cómo queda el tema final. Y voy a terminar haciendo simplemente una otra intervención sobre una parte que me ha parecido muy positiva de nuestro candidato, que es el tema de las relaciones institucionales. Aquí se ha hecho una llamada por parte del candidato de la coalición a que las relaciones institucionales sean correctas. ¿Y quiénes son las instituciones en las que Aragón está involucrado e interesado? Pues son la Administración del Estado, la Comunidad Autónoma y las entidades locales. Con la Administración Central, bueno, o nos entendemos o no nos entendemos. Aquí lo que no podemos estar es jugando aquí al ratón y al gato. Es que venga aquí un señor ministro a inaugurar una autovía o un tramo de carretera nacional y lo tengamos que traer medio furtivo o escondido, presentándolo por tramos, y que no sean invitadas las comunidades autónomas, las diputaciones, los ayuntamientos. A mí me parece, por ejemplo, que cuando hay una inauguración, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Zaragoza, algunas de las muy bonitas que ha hecho, yo a mi amigo, por ejemplo, es decir, que a mí me gusta la Plaza del Pilar, a mí personalmente me gusta, por ejemplo, pasa nada, a mí me gusta. Bueno, pues a mí me hubiera encantado que el señor alcalde me hubiera invitado, yo hubiera ido. Y yo tengo la seguridad que si el alcalde hubiera invitado al presidente o ahora invitaba a don Emilio, pues yo creo que don Emilio irá y no va a pasar nada y todo el mundo sabrá que lo ha hecho el señor alcalde. Pero ¿qué pasa porque esté el presidente de la comunidad autónoma? O porque cuando venga aquí un ministro esté con nosotros, si nosotros no somos enemigos de todo eso. O que un presidente de la Diputación Provincial pues diga, pues que vaya satisfacción que esté mi presidente, de la misma forma que yo digo mi presidente de la Diputación Provincial es el Marco, y lo digo con todo afecto y todo cariño, como mi alcalde es don Antonio González Triviño, y yo me alegro muchísimo. Pero reconozcamos que ahí no se acaba el mundo no se acaba allí, y que lo que está haciendo el candidato y lo que está haciendo el representante del PAR es que queremos hacer estos 4 años, estamos haciendo una llamada al diálogo, y no nos encerremos. Yo me alegro mucho de que el señor Marco esté ya con nosotros. Gracias, señor Marco, porque había algunas cosas, ¿verdad?, que me alegro que esté presente. El decir una cosa, que se puede ser provincialista y eso es bueno. Y el ser provincialista, hombre, está en la Constitución española. Pero bueno, hay que pasarse con el tema de las diputaciones. Por el tema de las diputaciones, lo hemos dicho todos, y sobre todo los que más lo han dicho son sus compañeros socialistas. Yo recuerdo en la etapa inicial de la preautonomía, hombre, no descubramos ahora las diputaciones provinciales. Las diputaciones provinciales en España son una creación artificial y legal que tenía por finalidad fundamental el luchar contra los temas autonómicos.
Es decir, una diputación provincial es al estilo francés del sistema centralista y de la distribución de los servicios estatales. Por eso, todos en las épocas de dictadura ha habido un gran esplendor de las diputaciones. Y les recuerdo, por ejemplo, que los dos textos fundamentales de las diputaciones provinciales fueron en el Estatuto de Calvo Sotelo y en 1945 el Estatuto en la época franquista. Pero en esta etapa en la que, por ejemplo, don Blas Pérez González hablaba de las diputaciones a las que llamaba ayuntamiento de ayuntamientos, entonces está descubierto, eso está dicho en 1945, ¿verdad? Pues todas esas cosas pueden ser reales, pero no nos centremos allí. Hay algo más importante que la diputación. Hasta los propios ayuntamientos son más importantes porque es la célula donde vive cada uno de nuestros pueblos. El conjunto está atendido por las diputaciones, por supuesto, por algo que es una entidad política natural, que es el territorio, la nacionalidad, Aragón. Ese es un territorio, esa es una institución propia nuestra. Yo me siento aragonés, o me dice, yo soy... Dicen, hombre, ¿y tú eres de la provincia de Zaragoza? Pues mire usted, soy de la provincia de Huesca. Pero no, mire usted, yo soy aragonés. A mí cuando me preguntan, yo soy tal, ¿y de dónde? ¿Y nacido dónde? En Ayerbe, y vivo en Poyo de Santa Cruz. Pero nunca se me ocurre decir, hombre, pero soy de la provincia de no sé dónde. Mire usted, yo soy aragonés. Y a partir de allí nos entenderemos. Termino con esto, señor presidente. Quiero decir que estamos dispuestos desde el Partido Aragonés a llegar a un entendimiento con todos los grupos. ¿Que tiene que haber discrepancias? Pues cómo no va a haberlas. ¿Que dice que los programas se parecen? Hombre, los programas se parecen si al final, después de varias legislaturas, hay una serie de reivindicaciones. Pues, por ejemplo, la autovía, yo le voy a recordar al señor Marco, el tema de la autovía, de famosa autovía hacia Sompor. En la legislatura pasada tuvimos el honor de defender esa proposición no de ley y el Partido Socialista la votó en contra, por ejemplo, no en esta legislatura, en la pasada. Y nos la votaron en contra y nos quedamos totalmente extrañados. Ahora nos encanta que la autovía, pues la participemos todos. Pero voy a recordar una cosa, la provincia de Teruel no tiene ni un metro, ni un kilómetro de autovía, ni de autopista. Y la provincia de Huesca no tiene ni un kilómetro de autovía, ni tiene, casi diría tampoco de autopista, porque para ir desde Fraga, si alguna vez ustedes vienen desde Salou, etcétera, y entran por la carretera por Fraga, ojo, que la siguiente salida está en Bujaraloz a 50 kilómetros, que desde Bujaraloz a Fraga 50 kilómetros sin siquiera una salida en Candasnos, que podría haber una. 50 kilómetros, esa es la autovía que tiene la provincia de Huesca, la autopista. No tenemos ni un kilómetro de autovía ni autopista y queremos aspirar a que Aragón sea importante en el mundo. Yo me alegro, ojalá, presidente, ojalá se cumplan todos esos deseos, como lo de Jaca 2002, etcétera. Pero voy a decir una intuición personal. Yo he estado estos días en Birmingham con muchos de los compañeros y en el fondo hemos sentido, primero, el orgullo de ser aragoneses, el orgullo de ver que en Birmingham se hablaba de Jaca y que Jaca era noticia en todo el mundo. Pero al mismo tiempo, cuando vimos la presentación, por ejemplo, de Salt Lake, de los americanos, o la de los japoneses de Nagano, o la del Valle de Aosta, allí en los Alpes, o la de los noruegos, vimos el retraso tan impresionante que Aragón lleva en el tema de las estructuras, en el tema de las carreteras, en el tema de las infraestructuras. ¿Cómo podemos aspirar o ser nosotros, tener la ilusión de que se iba a producir la elección de Jaca? Era imposible. Yo creo que era absolutamente imposible. No es que el objetivo sea Jaca 2002. Jaca 2002 es una anécdota. Lo importante es el desarrollo de Aragón y el programa de nuestro candidato en todos sus extremos es totalmente ilusionante. No quiero tocar ningún tema conflictivo porque no quiero que esta intervención, primera intervención del representante, del portavoz del Partido Aragonés, pueda ser conflictiva. Sí, por supuesto, he tenido que salir al paso de afirmaciones que se han hecho que no nos han gustado y saldremos al paso de todas las que no nos gusten. Pero deseo fervientemente que en toda la legislatura estos ratos, estas actuaciones sean totalmente minoritarias. Espero, por el contrario, que se produzca el debate normal en los proyectos, en las proposiciones, en el control del gobierno y que actuemos pues como se actúa en democracia. En democracia el tema nos lo ha explicado muchas veces el presidente de las Cortes. Yo siento que no esté compañero mío, aunque el amigo Mesías lo va a hacer también,
en sus citas, ¿verdad? Pues en esas citas a los que nos tenía acostumbrados. Algunas veces, por cierto, por relajar un poco el tema, el presidente citaba mucho a Bobbio. Bobbio es un tratadista italiano, pero en Huesca me están diciendo que es que hay unos amigos míos dicen, nos cita mucho don Ángel Cristóbal, ¿verdad? Es un apellido muy orcense. Pues sería importante que encontremos ese camino del diálogo, y lo vamos a encontrar. Y voy a dar a mi buen amigo Emilio Iroa, yo voy a dar un consejo, porque lejos de mí el dar consejos. Le han dicho que era muy malo lo que había escrito. Que no le diga esto a don Emilio. No sé si lo ha escrito él o no. A mí no, yo desde luego no se lo he escrito. Pero fíjese usted cómo no ese es el camino. Si ahora yo le dijese, pues mire usted, lo que usted ha traído escrito, que lo primero lo traía escrito, a mí no me ha gustado, es muy malo. Es una afición, ¿eh? Y entonces yo le dijese, señor Marco, pues yo diría, ¿y lo ha escrito usted? ¿Porque es tan malo que lo ha escrito usted? Porque claro, decir que es muy malo, hombre, menos mal que reconoce que no lo ha escrito él, luego está tratando malos a los que lo han escrito. Y yo creo que no es así. Yo he visto trabajar a Emilio Iroa estos días, y lo he visto trabajar con la ilusión que ha puesto en el tema, y cómo ha estado trabajando con Isun Aragón, y yo tengo la convicción de que lo ha hecho. Hombre, yo creo que consejos y asesores tenemos todos, porque llevar a Aragón en la cabeza o la Diputación Provincial de Zaragoza es imposible. Hay que tener un equipo de gente que trabaje. Y consecuentemente, yo con esto termino mi intervención deseando que esta armonía se produzca y sobre todo deseando que nuestro candidato sea un candidato positivo en estos 4 años para Aragón. Partido Popular y Partido Aragonés no son un mismo partido. Hay profundas diferencias entre nosotros, pero desde luego estos 4 años vamos a ser un Mayacán muy sólido. No lo vais a romper. No lo vais a romper. Nos encargaremos. Y yo tengo la seguridad que al cabo de estos 4 años, que van a ser muy positivos, dentro de otros 4 años, cuando se celebre un acto como este, recordemos esta legislatura como una legislatura positiva, en donde nuestro amigo Marco, nuestro amigo el alcalde de Zaragoza, los amigos representantes de Convergencia Alternativa de Izquierda Unida, del PAR, hayan sabido trabajar por este Aragón, como nos recordaría Domingo Miral. Domingo Miral dice que nuestra tragedia de los aragoneses es que vamos cada uno por nuestro lado. Y no os lo voy a leer, pero recomiendo este librito que tantas veces os he citado. A martillazos metería, y si estuviese aquí Domingo Miral lo diría, a martillazos os metería en la cabeza que si queréis hacer algo por Aragón, que trabajéis juntos. Yo no voy a ser nada más que un simple portavoz que pretende ser amigo de todos, pero de verdad, por la autoridad que me puede dar el tener algún año más y el haber tenido responsabilidad en la Diputación General de Aragón, yo ruego encarecidamente, queridos amigos, que mantengáis vuestros principios, que mantengáis vuestras ideas, pero que os sepáis dar la mano, todos vosotros, para trabajar por Aragón. Gracias, amigos. Muchas gracias, Bolea. Ruego de nuevo al público que se abstenga de hacer manifestaciones a favor o en contra de los intervinientes. El público es público. Las manifestaciones internas lo hacen exclusivamente los señores diputados. El público escucha y calla. El señor candidato a la presidencia va a contestar individualmente al señor representante del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. El señor representante del Grupo Parlamentario Popular, señor Mesías, tiene la palabra. Señor Mesías Jimeno.
Señoras y señores diputados, el debate verdaderamente ha ido adquiriendo ya un tono que podríamos calificarlo de caliente, y esto es así. No voy a entrar como miembro del grupo parlamentario que apoya al Gobierno a hacer una valoración ni a favor ni en contra del discurso que ayer realizó el candidato a la Diputación General de Aragón, don Emilio Iroa. Quiero verdaderamente, en primer lugar, hacer unas valoraciones, entendiendo que es un pacto de gobierno entre dos fuerzas políticas que tienen mucho en común y tienen también, lo ha dicho el señor portavoz del PAR, mucho diferencial, pero verdaderamente se han sentado en una mesa a dialogar, a concordar y a llegar en un momento determinado a acuerdos puntuales que pueden dar la gobernabilidad que este Aragón necesita. Un gobierno de coalición que verdaderamente, por primera vez en la historia democrática de Aragón, tiene la mayoría absoluta, resultado de un tratado, resultado de un acuerdo, resultado de un convenio. Pero es necesario, pienso que puntualizar algunos aspectos sobre los problemas que planteó ayer para solucionar las ideas, que planteó ayer el candidato a la Diputación General de Aragón, don Emilio Iroa, para solucionar los problemas que tiene Aragón. Aragón, después de las elecciones del 26 de mayo, ha optado por una opción de centro-derecha, ha optado por un gobierno de coalición PAR-PP. Y quiero hacerme referencia a declaraciones que ha hecho en su discurso el invisible. Yo ya le trato de invisible porque cuando sale el gobierno desaparece. Portavoz del Partido Socialista, cuando decía que ha habido en Aragón fraude electoral. Aragoneses, en Aragón no ha habido fraude electoral. Es una idea que quiere vender el Partido Socialista, apuro de repetirla, que dice que ellos tienen la victoria moral en política. Y voy a decir un ejemplo que yo sufrí en mis propias carnes, siendo concejal del Ayuntamiento de Andorra, que cuando no se podían defender las tesis de la oposición, en una ocasión el entonces alcalde llegó a decirme: usted, señor Jimeno, no sabe sumar, 9 son más que 3. Y verdaderamente, 9 son más que 3. Pero, señores diputados, 34 diputados son más que 30 más 3. Y esta es una realidad. Y, lógicamente, los aragoneses, vista la experiencia que demostró con sus problemas, eso sí, con sus dificultades, en la legislatura anterior, ha optado por un gobierno de centro-derecha en Aragón. Verdaderamente, este gobierno de centro-derecha tiene, yo me atrevería a decir, que dos aspectos que es necesario puntualizar. El candidato del Partido Socialista ha dicho que Aragón necesitaba una fuerza con representación en la Administración Central y en el Parlamento Europeo, en las instituciones europeas. Señores socialistas, el gobierno de la Comunidad de Aragón, de la Comunidad Autónoma de Aragón, tiene una fuerza política muy importante con representación en las Cortes Generales y el grupo mayoritario en el Parlamento Europeo, el Grupo Parlamentario Popular. Y ahí vamos a llevar para solucionar las inquietudes de este nuestro Aragón. Voy a ceñirme muy rápidamente, verdaderamente, a algunos aspectos puntuales, no por repetir, sino por incidir sobre ellos, no en el ánimo de discrepar, sino en el ánimo de dejarlos sobre la mesa, porque considero que son temas importantísimos. La autonomía dentro de nuestro Estado va más allá de una desconcentración de funciones, mucho más allá. Es una mejor, moderna y racional organización territorial regida única y exclusivamente
por el principio de la solidaridad. Y esto es así. En este tema de la autonomía, de este estado de autonomías, es fundamental centrar cuál es el posicionamiento que el Gobierno de la Diputación General de Aragón tiene sobre la ampliación de las competencias de la comunidad autónoma. Muchísimo. El Partido Popular se quedó ayer muy satisfecho de las declaraciones que hizo el candidato a la presidencia de la Diputación General de Aragón, don Emilio Iroa, cuando dijo que estaba dispuesto a entrar en una mesa de negociación para realizar un pacto nacional, un pacto a nivel de Estado, para conseguir el tope máximo, la plena autonomía, según reconoce el título 8º de nuestra Constitución. Han pasado ya 12 años de la promulgación de la Constitución, casi 9, en agosto lo será, de nuestro Estatuto de Autonomía. Es preciso, es necesario que con este tiempo tengamos que llegar a la consolidación del proceso de transformación de un Estado centralizado en otro regional y autonómico. Es el momento de aunar fuerzas, que las fuerzas políticas, que las fuerzas sociales, todas, absolutamente todas, en concordia, unidos, pero fundamentalmente las fuerzas políticas, trabajemos para que ese Estado autonómico sea en España una firme realidad. Frente a la creación de un Estado supranacional, como es la Comunidad Económica Europea, frente a ese europeísmo creciente que surge no solamente en los 12 miembros que pertenecen a esta comunidad, sino en otros nuevos, se está pensando la ampliación ya de ese espacio europeo, surge a veces de forma complementaria, no como algo que le falta, sino como algo que se necesita y que se vive, la valoración de lo propio, de lo entrañable, de lo más próximo a nosotros. Coordinar, conjuntar, hacer coincidir ambos deseos en la necesidad de la convivencia es tarea de todas las fuerzas, todas, absolutamente todas, sociales y políticas. El artículo 2 de nuestra Constitución garantiza el derecho de la autonomía de las regiones. Hoy, por respeto a la igualdad, como por razones pragmáticas, es necesaria una cierta equiparación en la realidad autonómica del Estado español. Hoy, sin impedimentos legales ni constitucionales, es necesario conseguir esta plena autonomía. ¿Cómo? Mientras hay fuerzas políticas que optan por el sistema del 152 de nuestra Constitución, de habilitación de leyes orgánicas o de simples delegaciones de funciones a las comunidades autónomas, el Gobierno de la Diputación General de Aragón opta por el 148 del texto constitucional. Plena autonomía, autonomía constitucional, sin mimetismos. Luego explicaré qué entiende el Partido Popular como tal a nivel de Aragón y a nivel nacional, qué es para ellos esa plena autonomía. Señorías, si a todos nos une un mismo fin, si todos somos, si todos sentimos y si todos vivimos Aragón, y aquí no hago más que repetir palabras del presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, señor Marco, en su discurso de investidura, es necesario el esfuerzo, es necesario el ánimo, es necesaria la generosidad por parte de todos para hacer de Aragón una comunidad fruto y resultado de la aplicación de la Constitución y acorde con el deseo de todos los aragoneses. Si hacemos un repaso a los programas electorales del 26 de mayo de la práctica totalidad de las fuerzas políticas, veremos que todos ellos son coincidentes en el fondo. Todos quieren plena autonomía para Aragón, todos quieren una autonomía constitucional para Aragón. Es necesario, pues, un pacto nacional para homologar el papel de las distintas instituciones y administraciones para saber cuáles son las competencias, cuáles son las capacidades de todas y cada una de ellas, desde los ayuntamientos
pasando por las diputaciones provinciales, a los parlamentos autónomos y a los gobiernos de las comunidades autónomas e incluso a la administración central. Aunque en el plano político generalmente los hechos no pueden ni deben ser extrapolables, no los de la propia historia, sino de la historia ajena, sí que deben utilizarse como elementos de reflexión para futuras actuaciones, y ejemplos y actuales nosotros los tenemos. Es necesario ese acuerdo tanto por razones políticas o constitucionales como administrativas, ya que la asunción por parte de las comunidades autónomas de las competencias plenas propiciaría, no cabe la menor duda, un menor coste a la administración central que iría en beneficio de la propia financiación de las comunidades autónomas. La analogía entre las distintas comunidades permitiría la liberación de recursos económicos. Ejemplos los tenemos. Prácticamente todas las comunidades autónomas tienen competencias en cultura. Sin embargo, a nivel de administración central se está manteniendo un staff administrativo que era casi hoy superior al que se mantenía con anterioridad a la asunción por parte de las distintas comunidades de las competencias en cultura. No es enunciado de una teoría, sino expresión de un axioma, afirmar que las afinidades unen y que las diferencias separan y disgregan. La consecuencia de este axioma resulta evidente. Tanto más se resentirá la unidad, tanto mayor será la disgregación y el resentimiento, cuanto mayores sean las diferencias entre los segmentos que forman un colectivo, y este colectivo es el Estado español en forma de autonomías. Es preciso llegar a ese acuerdo o pacto nacional para el desarrollo del título octavo. ¿Qué entiende el Partido Popular de Aragón y por lo tanto el Partido Popular a nivel nacional por pacto nacional? Creo que coincidiendo con las declaraciones en estos últimos días del propio presidente, señor González, de ofertar negociar el pacto de reforma de estatutos y nuevas asunciones de competencias por parte de las distintas comunidades autónomas, creo que ese pacto debe recoger fundamentalmente, fijar de una forma consensuada cuál es el techo límite al que pueden aspirar las distintas comunidades autónomas y las capacidades que todas y cada una de ellas tienen para alcanzar ese límite competencial. Sin embargo, no es suficiente este planteamiento. No es suficiente. Hay un refrán muy significativo en Aragón que dice: don sin din, patatas en latín, entendiendo que si a nosotros nos dan competencias pero no nos dan los medios necesarios para llevarlas adelante, no sirve absolutamente de nada. Paralelo, y digo paralelo a ese pacto de negociación, de asunción de competencias por parte de las comunidades autónomas, es necesario fijar los criterios y las formas de financiación en todas y cada una de esas comunidades autónomas de las competencias asumidas. Es preciso, en suma, llegar a conseguir el desarrollo competencial hasta el límite máximo, permitido y consentido por los propios gobiernos de las diputaciones generales o del nombre que tengan en todas y cada una de las comunidades. El señor Marco, en la campaña electoral, declaraba que gobernaría sin reforma de estatuto o con competencias delegadas o transferidas. Claro, lógicamente, esto es así, se puede gobernar de alguna manera, mal gobernar. Pero tenemos que tener en cuenta que este año termina el actual sistema y que hay que modificarlo. Y hay que sentarse en una mesa de negociación. Hay que fijar los criterios, pero de una forma consensuada. En eso consiste el Pacto Nacional. Los poderes públicos
promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, dice el artículo 41 de nuestra Constitución. Y dice también el 138, el Estado garantiza la realización efectiva del principio de la solidaridad, velando por el equilibrio económico adecuado y justo entre las distintas partes de nuestro territorio. Estos logros o fracasos, y hay que calificarlos así, para conseguir estos mandatos, tomando como referencia a las comunidades autónomas, es competencia única y exclusiva del Partido Socialista. Única y exclusiva. Desde el 82 han tenido mayoría absoluta en ambas cámaras. Podrían haber dictado las leyes necesarias y convenientes que si hubieran sido aprobados por tener esa mayoría para llevar a efecto estos dos principios constitucionales. Es cierto, desde luego, que las variaciones específicas experimentadas en el desarrollo socioeconómico de una comunidad autónoma, en buena medida, son imputables al gobierno de la propia comunidad autónoma. Pero no es menos cierto que es competencia y obligación del gobierno central instrumentar las acciones y medidas correctoras en el caso de que existan verdaderos equilibrios intraterritoriales o interterritoriales. Y esto es así. Voy a hacer referencia al Fondo de Investigación Económica y Social y tomando como única y exclusivamente referencia el Producto Interior Bruto por habitante, llega a la conclusión de que los desequilibrios en estos últimos 8 años se han acentuado entre las distintas regiones del Estado español. Para la realización de una política regional equilibradora, la Administración dispone de 3 elementos fundamentales: el Fondo de Compensación Interterritorial, los incentivos regionales y los fondos FEDER que provienen de la Comunidad Económica Europea, pero que lógicamente tienen una incidencia fundamental en el propio desarrollo socioeconómico de las distintas comunidades autónomas. Los objetivos de estos instrumentos solo se alcanzarán si se cumplen obligatoriamente 3 condiciones básicas y fundamentales: suficiencia en la cuantía, eficacia en lo referente a selectividad de proyectos y tramitación administrativa. Y otro tema importantísimo y fundamental que se ha venido repitiendo y que yo pienso que vamos a continuar oyéndolo sistemáticamente, reiterativamente en esta Cámara, que es el concepto de coordinación entre las distintas instituciones para llevar adelante los efectos y hacerlos más positivos en la solución de los problemas. La actuación y la aplicación de estos 3 fondos, y utilizando ahora que estamos ya un poco pasados, estamos ya en periodo vacacional escolar, pero aprovechando que hace muy poco tiempo estábamos calificando a los escolares, los profesionales, está claro, creo que si tuviésemos que calificar la actuación que la Administración Central ha tenido con la Comunidad Autónoma de Aragón sobre la aplicación de estos fondos, habría que decir, utilizando la terminología propia escolar, diciendo: necesitan mejorar. Necesita mejorar el sistema de financiación. No es momento de entrar ahora a discutir cuál es la cuantía, cómo deben distribuirse, momentos habrá otros. Es momento de fijar la posición política que el Gobierno de la Diputación General de Aragón, que resulte de esta investidura, va a mantener tanto a nivel intracomunitario, y que creo que quedaron perfectamente definidos y expuestos en el programa que el candidato a la Diputación General de Aragón, señor Ulloa, nos hizo ayer. Esa participación y esa coordinación debe comenzar con el diálogo desde dentro hacia afuera, desde la comunidad hacia el Estado, hacia el Parlamento Europeo, hasta las instituciones supranacionales, y desde fuera hacia adentro,
en un espíritu de colaboración y de participación, pero de participación, diálogo y coordinación permanente. Para conseguir estos objetivos es necesario arbitrar planes para una eficaz ordenación de nuestro territorio. Vuelve a salir el antiguo tema de la ordenación de nuestro territorio, que busque no solamente un nuevo ordenamiento y clasificación por zonas o instituciones. No es ese el objetivo de la ordenación, de la ley de ordenación de nuestro territorio, sino que contenga los instrumentos necesarios para la consecución de estos objetivos. Atención preferente, tanto por su deficiente situación como por el impacto social que genera, es el tratamiento especial que ya el candidato dio ayer al tema agrario y que además en nuestra región genera no solamente más de 50.000 puestos de trabajo directo, sino una cantidad enorme de trabajos indirectos, como en el sector de fertilizantes, en el sector de maquinaria, en el sector de servicio, y que lógicamente es necesario atender de una forma prioritaria. Sus señorías conocerán que de los 2 millones aproximadamente de población activa que existe dentro del sector a nivel nacional, más de 50.000 corresponden a esta comunidad autónoma. La evolución previsible, desgraciadamente, es que a finales de siglo esta población quedará reducida no más allá del 8% de la población activa. Esta reconversión traumática, porque es una reconversión profunda y traumática del sector agrario, se produce a costa del propio sector. Es necesario, es de justicia social devolver a este sector el coste económico que supuso el despegue industrial hace años y la propia situación que tiene actualmente. Este descenso de la población que se prevé, activa agraria, tan necesaria en lo económico como injusta en lo social, es una de las vías para conseguir explotaciones viables y competitivas de cara al acta única del mercado europeo en el 93. Esta situación tan deteriorada se ve agravada todavía más, además de una deficiente negociación del Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, se ve agravada, decía, por las negociaciones que en el seno del GATT se están realizando. Porque al disminuir o congelarse los precios de intervención de garantía, al implantarse el libre comercio por la cancelación de las barreras arancelarias y proteccionistas frente a unos terceros países que son, hay que reconocerlo, económicamente más potentes que nosotros, llevará como consecuencia una aceleración importante en el ritmo de desaparición de las explotaciones agrarias. Son verdaderamente, y como dice el refrán que para muestra con un botón basta, la sensibilidad que ha mantenido el Partido Socialista para tratar de solucionar estos problemas es mínima. Para darnos cuenta de esta sensibilidad, veamos simplemente cómo en el presupuesto que ha presentado la Administración Central para temas agrarios sale aproximadamente una media de 1,5 millones de pesetas de promedio por provincia. ¿Cómo se puede atender las necesidades de ese 808? Que el propio gobierno ha dicho que se ha cerrado, que ya no hay más, que no hay cantidad presupuestaria, tienen capacidad para aumentarla. Voy a ir terminando, presidente. Es propósito de este gobierno, en la medida de sus competencias y de sus capacidades presupuestarias, ir adoptando medidas que redunden en beneficio de este sector agrario. Muchísimas las medidas que se pueden tomar. Voces agoreras. Y voy a referirme a la intervención que ha tenido el Partido Socialista. Voces agoreras dan por muerto este pacto antes de nacer. Ya lo hacían
en julio del 87, cuando decían el primer decreto que va a dictar el señor Hipólito es la desaparición de la entonces Alianza Popular. Pues miren, paradojas de la vida. La entonces Alianza Popular, hoy Partido Popular, no ha desaparecido en Aragón, ha reflotado todavía más y los resultados están ahí. El Partido Popular, lo ha manifestado el portavoz del grupo parlamentario del Partido Aragonés, mantendrá este pacto hasta el final de la legislatura, porque la experiencia ha demostrado que en la anterior legislatura, y pese a los problemas que surgieron, que los hubo, de justicia es manifestarlo, cumple rigurosamente aquellos acuerdos a los que se compromete. Mantendrá este gobierno de coalición PAR-PP, porque tiene vocación de ser gobierno, tanto a nivel de instituciones, como los ayuntamientos, como las diputaciones provinciales, como las comunidades autónomas, como a nivel de administración central, porque está convencido de que verdaderamente este es el camino para cumplir los objetivos que necesita la sociedad española. Señor portavoz del PSOE, me permite pseudo portavoz, porque entiendo que el portavoz del Partido Socialista, según consta, es don Alfredo Arola. Entiendo que de alguna manera, en cualquier momento, cualquiera puede hacer uso de la portavocía, porque es portar la voz de lo que dice el grupo correspondiente. Usted ha hecho alusiones directas y ha dicho que era un discurso a cuatro bandas, en el que habían intervenido varios amanuenses. Pues mire, señor candidato, si se hace una observación no minuciosa, pero, perdón, señor portavoz, perdón el lapsus, señor portavoz del PSOE, si se hace un análisis superficial de sus dos intervenciones, se ve claramente cómo sí ha habido un amanuense en su primera intervención y no lo ha habido en el turno de dúplica y réplica. Y ese amanuense, ese asesor cualificado, no es otro más que el titular de la portavocía del Grupo Socialista. Mire, usted ha dicho que ustedes se consideraban vencedores, eran la fuerza ganadora en Aragón, y ha dicho que sobrepasaban las fuerzas de la izquierda en 10.000 votos a las fuerzas de centro-derecha, y que podían formar una cadena humana que llegase desde las Cortes a Pedrola. Hombre, entiendo que tenga un cariño especial por su pueblo, pero se ha equivocado. Señor Marcos, se ha equivocado. Esa cadena humana la debería haber hecho usted entre las Cortes y el Pignatelli, porque es donde verdaderamente se va a gobernar la comunidad autónoma. Que el candidato está secuestrado, tutelado, que tiene un programa nefasto y que el pacto realizado es un pacto clandestino. Ustedes son palabras que he recogido de su intervención. Ustedes son palabras un poco graves. Yo, por eso, desde luego, yo tengo que decir que también he sufrido en mis carnes los efectos de un secuestro. También lo he sufrido. De un encierro, que es lo mismo. Creo que al señor Iroa ni el Partido Aragonés ni el Partido Popular lo ha encerrado, ni lo va a encerrar. Lo dijo ayer claramente él. La labor de un gobierno es labor no de un presidente, sino de un equipo de personas que colaboran con el presidente. No cabe la menor duda. Decía usted que la ordenación del territorio en Aragón que proponía el candidato era la creación de unos reinos de tarifas en Aragón, al típico ejemplo del siglo XI, he recogido yo. Pero usted, si de alguna manera en el Estado español, está claro, salvando las diferencias, se han creado reinos de tarifas con las distintas comunidades autónomas, creo que ha sido el Partido Socialista. Verdaderamente, estoy convencido, si no, no lo diría. Usted dice que en el pacto de coalición, y en tono despectivo, así he querido yo interpretarlo, dice que
al candidato del partido aragonés lo apoya un partido que se dice popular. Y lo ha dicho usted con cierto rintintín. Pues mire usted, yo me atrevo a decirle el rintintín que yo voy a utilizar para decirle que ustedes se denominan Partido Socialista Obrero. Con el mismo rintintín. Verdaderamente. El Partido Popular, entiendo que tiene su filosofía y su ideología, y respeto la filosofía, los criterios y la ideología que tiene el Partido Socialista como tal. Mire, filosofía de derechas o filosofía de izquierdas, filosofía romántica, filosofía del siglo XIX. Mire usted, le va a hacer una pequeña referencia. Cuando al señor González, su presidente y el mío, el presidente perteneciente a su partido, en un momento determinado le dijeron que las formas de gobernar eran más propias de la derecha que de la izquierda, en un momento determinado el presidente dijo: ¿qué más da gato blanco o gato negro? Si el objetivo es que el gato cace ratones. Pues miren, el objetivo que tiene el pacto de coalición, PAR-PP, es que verdaderamente, sea blanco o sea negro, que verdaderamente se solucionen los problemas que tiene planteados Aragón. Mire, yo pienso que esta legislatura, y me van a permitir el símil y termino, señor presidente, hemos pasado, utilizando el símil, a consumar un matrimonio. Digo a consumar un matrimonio, así en el mejor sentido de la palabra. Perdonen el símil. En la anterior legislatura hubo un gobierno monocolor del PAR apoyado por el Partido Popular. Mediada la legislatura, participó en las tareas de gobierno 2 consejeros. Creo que aportaron a ese gobierno de coalición aspectos muy positivos, y hemos llegado hoy, aquello que comenzó como un flirteo entre una pareja, está claro, para llegar a conseguir esa, yo diría, unión política. ¿Por qué no? Para resolver los problemas de Aragón. Creo que en este momento hemos llegado ya verdaderamente a esa unión, conservando las diferencias que cada uno. Mire usted, yo le voy a decir que verdaderamente, utilizando también otra metáfora, otro símil, pienso que haciendo todas las peripecias, que realizó aquel insigne caballero Alonso de Quijano, la realizaba única y exclusivamente con un objetivo: conseguir el amor de su Dulcinea, y que realizó muchísimas cosas, confundir rebaños con ejércitos, molinos de viento con gigantes, etcétera, muchísimas doncellas con princesas, etcétera. Pues mire usted, yo le voy a recordar también un texto que viene en el Quijote, que viene ahora, y que decía: la razón de la sinrazón, de tal manera su razón enflaquece, que con razón se quejan de su situación política. Gracias, presidente. Gracias, señor Jimeno. El señor candidato tiene el turno de palabra para contestar conjuntamente las intervenciones de los portavoces del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés y del Grupo Parlamentario Popular. Sería absurdo que yo tratase de contestar a los discursos del portavoz del Partido Aragonés y del Partido Popular, porque realmente el turno se refiere al discurso de investidura. Únicamente agradecerles su postura, agradecer los elogios que han hecho de lo que es el programa de gobierno de los dos partidos, realizado y redactado durante parte de las comisiones de trabajo. Algún día se lo explicaré
que está muy interesado el portavoz del Grupo Socialista en saberlo, algún día se lo contaré, y que se han incluido en ese texto. Únicamente agradecerles y reafirmar que el pacto nace con voluntad de estabilidad y de fuerza, que cada partido ha renunciado también, como acaban de decir los portavoces, a parte de lo suyo, en una tierra como esta, donde el lema de pacta sunt servanda hay que mantenerlo, donde pretendemos un gobierno fuerte y sin sumisión, pero dialogante y pragmático, donde vamos a pretender un gobierno abierto a la sociedad y abierto a los aragoneses, y donde vamos a tener una serie de prioridades que van a conformar este programa que vamos a seguir haciendo día a día, y donde vamos a aprovechar la experiencia, como se ha dicho por los portavoces, de los últimos años, y recoger también los frutos de alguna gestión hecha durante esta legislatura. Únicamente agradecer una vez más la postura de los dos partidos y recordar que es un pacto que no va contra nadie y que está abierto al trabajo de todos. Gracias. Muchas gracias, señor Eiroa. Y continuando con la intervención de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios que conforman esta Cámara, tiene la palabra ahora el portavoz de Convergencia Alternativa de Aragón, Izquierda Unida, señor Burrier. Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, yo confío que a estas horas de la mañana sus señorías, que además de diputados y diputadas son humanos, no estén más pendientes del almuerzo que de lo que les pueda decir este último portavoz de grupo político. Espero de cualquier manera ceñirme al tiempo reglamentario de que dispongo y espero también que este anuncio no sea presagio, como suele ocurrir en ocasiones, de un largo discurso. Ser el último, señoras y señores, además de hacerse acreedor a la promesa evangélica, tiene en esta ocasión sobre todo alguna ventaja. Permite conocer de una manera más amplia las opiniones de todos los grupos políticos presentes en esta Cámara. Ayer tuvimos ocasión de conocer el programa con el que tiene intención de gobernar el candidato a la presidencia de la Diputación General de Aragón. Hoy hemos conocido las opiniones que ese programa merece al Partido Popular y al Partido Aragonés, los dos partidos que están dispuestos a sustentar su gobierno. Hemos tenido también ocasión de conocer las coincidencias, por expresa manifestación, y yo no seré quien me oponga a lo que son confesiones de parte, las expresas coincidencias que hay entre el programa del Partido Socialista y el programa que ayer se nos ofrecía. Y esto, como digo, sin duda alguna tiene importancia, y quizá en esta ocasión más importancia que otras veces, porque, según se dice, se piensa y desde luego no se desmiente, los partidos políticos, sobre todo los que van a sustentar este nuevo gobierno, parece ser que tienen intención de intervenir de manera mucho más directa en los que son tareas de gobierno. En la práctica, y hasta este momento, han tomado ya algunas iniciativas que posiblemente entrarían más en lo que son tareas de Ejecutivo, y parece ser que este es solo el principio y que aquí no terminan las cosas. Y no me digan que exagero, porque ¿cómo serán las cosas que el candidato natural a presidente de la Diputación General de Aragón renunció a tal puesto, a tal candidatura, según sus propias manifestaciones y entre otras causas, porque en el acuerdo de los dos partidos políticos había iniciativas que de alguna forma interferían lo que habían de ser posteriormente tareas de gobierno? Pero en fin, aceptarán ustedes sin reserva que haber tenido, como digo, la ocasión de conocer las intervenciones de todos ustedes sí que me permite
tener, ya que no en razones de tiempo, pero sí en razón de conocimiento, alguna ventaja. Vayamos por parte y permítanme, que el tiempo de cualquier manera no es mucho, hacer algunas consideraciones antes de hablar del programa. Usted, señor candidato, don Emilio Iroa, ha tenido hasta hoy una rara habilidad que por habilidad y por rara yo creo que debe reconocerse. Ha pasado por esta tribuna y pasó durante los días anteriores a esta sesión de investidura, pasó por los medios de comunicación como el candidato surgido de la nada, como el ave fénix que surge de las cenizas, como el candidato que no tiene nada que ver o tiene muy poco que ver con la gestión que se ha hecho en los últimos 4 años. Y yo no sé si usted se da cuenta, porque nosotros sí que nos damos, de que el gobierno que usted presidirá, si Dios no lo remedia, va fundamentalmente a tener los mismos componentes, va a tener los mismos fundamentos y se va a asentar, pienso yo, en bases programáticas coincidentes con las bases programáticas que había en la legislatura anterior. Cambia el número, efectivamente, de diputados, cambian también aspectos formales, es decir, cambian escaños y cambian personas. Pero está claro que de lo hecho hasta aquí, para bien y para mal, los dos partidos políticos, el PAR y el PP, son los partidos responsables, al menos en el último periodo. Y usted no es que haya pasado sobre ascuas, es que usted no ha pasado. Ha pretendido dejar todo lo anterior, yo no sé, si como una simple historia para las gentes venideras o como un desgraciado pasado intrascendente. Y esto que le digo no es un asunto baladí, porque sobre las realidades que ahora quieren operar, las realidades a las que usted se refería en el discurso de investidura, sobre esas realidades ustedes han estado actuando. Y ustedes, de lo que son esas realidades, en una parte importante son también los responsables. Y debe decirse, yo creo, saberse y reconocerse si lo que queremos es saber realmente el camino que vamos a iniciar, el camino que llevamos. Es más, en muchos momentos usted me ha parecido a mí que reiteraba las virtudes contra los vicios capitales. Eso sí, sin nombrar los vicios y atribuyéndose las virtudes. Contra intransigencia, diálogo, contra victimismo, consenso. Esa es la impresión que me ha dado en buena parte de su intervención. Bien está, en todo caso, que se pueda rectificar, si así parece preciso, pero dígase, y dígase de esta manera, porque esta es la manera real de entender lo que pasa, y este futuro gobierno, se quiera o no se quiera, será continuación del anterior, y una continuación no solo cronológica, sino una continuación por los fundamentos y una continuación también por los contenidos y por las responsabilidades. Es difícil, muy difícil, hacer tabla rasa de las cosas. Fíjese usted si será difícil que ni siquiera fuimos capaces de hacer la ruptura democrática. Pero sigamos con aspectos de partida, porque la verdad es que sí que me importa de entrada dejar claras algunas cuestiones. Además de las repetidas alusiones que han hecho ustedes, que ha hecho usted al consenso, al que luego me referiré y que luego comentaré, usted manifestó ayer su intención de no ejercer de rodillo parlamentario. Así textualmente se dijo. Pues mire usted, este humilde portavoz, su grupo en conjunto, en los 25 días apenas que llevamos de legislatura, ha sentido ya en las propias carnes, unas veces por parte de ustedes en exclusiva y otras veces por parte de ustedes, más el Partido Socialista, ha sentido el rodillo, y lo ha sentido cada una de las veces por parte de quienes estaban en condiciones de hacer de apisonadora. Se constituyó la mesa de esta Cámara, somos solo 4 partidos políticos, y a pesar de que, como todos sabemos, la mesa tiene fundamentalmente funciones de ordenación de debate y funciones de administración, el grupo nuestro fue excluido como consecuencia de las mayorías que aquí se desarrollan. Nos ha llegado la noticia, que todavía como noticia pudiera no confirmarse, de que las comisiones futuras, rompiendo antecedentes, no van a tener más presidencias que aquellas que ustedes decidan y aquellas que ustedes se guarden. Por ejemplo, también, el primer proyecto de ley que ha llegado a esta Cámara es un proyecto, trámite de urgencia, lectura única, y a los que los votos no lo tengan, pues que Santa Rita los bendiga. Vinieron los sarracenos y nos molieron a palos. Que Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos. Esa es la sensación que hemos tenido nosotros, citando a Pérez de Zúñiga, creo que a propósito de la batalla de Aljubarrota, y desde luego dicho sin desdoro de los citados, y entiéndase además en sentido metafórico.
Pero no nos vamos a detener demasiado en estas cuestiones, insisto, porque el tiempo apremia, aunque contemos con la benevolencia, como ha ocurrido hasta ahora, del señor presidente. Sinceramente, yo no sé, después de escuchar sus ofertas al pueblo de Aragón, yo no sé si se da cuenta, esa es la impresión que tenemos, de que en primero y en último extremo estamos caminando como los cangrejos. Y se lo digo con toda sinceridad, no se lo estoy diciendo como recurso parlamentario, porque sepa de antemano, y sépanlo durante toda la legislatura, no utilizaremos los recursos parlamentarios sin un fundamento en cuanto a las propuestas que pensamos que debemos trasladar a esta Cámara. Hace mes y medio apenas, por tercera vez desde que tenemos un estatuto de autonomía, se convocaban elecciones autonómicas y se elegían los representantes de esta comunidad. Y yo creo, posiblemente muchos de ustedes coincidirán conmigo, que de una manera lenta, pero de una manera clara, consulta tras consulta, en esta comunidad lo que se ha ido acumulando es más desinterés, lo que se ha acumulado es menos entusiasmo, lo que se ha ido acumulando es menos expectativas. Paso a paso, una consulta que sirve en el fondo para elegir a quienes son nuestros más próximos representantes se ha convertido en algo que se aleja de los ciudadanos y de las ciudadanas de Aragón. Yo tenía la impresión en muchos momentos del debate de esta mañana que esos rifirrafes, legítimos evidentemente, que entre los que están a un lado y los que están al otro se producían, eran en muchos momentos juegos florales que poco importaban a los ciudadanos de esta tierra. Lo creo sinceramente y lo he comprobado durante la campaña electoral, que esta Cámara es la perfecta desconocida de las instituciones aragonesas. Creo que un montón de tareas que aquí se desarrollan, pocas, porque teníamos pocas competencias, y luego hablaremos de la reforma del Estatuto, que un montón de tareas de las que se desarrollan no son tareas que de verdad y en el fondo afecten a los que son los ciudadanos de Aragón. Creo sinceramente que se hace un esfuerzo exhaustivo, permítanme que lo diga y nadie se moleste, por el Oropel, por la Moqueta, por la institución, con todo el respeto a las palabras que digo, y se hace muy poco esfuerzo en el fondo y de verdad por los intereses de los ciudadanos, por las necesidades de la calle, por lo que los colectivos un día y otro día demandan, y algunos han dejado de demandar porque no creen ya que sea posible solucionar sus problemas. Aunque algunos achacan la abstención, y no olvidemos que una parte muy importante de la abstención es la abstención de los jóvenes y de las jóvenes, aunque algunos achacan la abstención, como digo, a razones de normalidad democrática, lo cierto es que el desinterés va recorriendo esta comunidad. Un desinterés que está montado a pulso y a caballo de deterioros políticos, de enfrentamientos personales, de sospechas de corrupción, que está montado a caballo de carencia de proyectos. Y en esta ocasión, es verdad que cada uno debe aguantar su vela y que cada uno además debe de llevar su propia cruz, pero permítame que lo diga, también con toda sinceridad y desde luego sometido a la contestación de cualquiera de ustedes, que unos pensamos que es necesario apostar decididamente por lo que son proyectos, que es necesario hacerlo, mientras que tenemos la impresión que desde otros sitios por lo que se apuesta son por proyectos que no pasan de ser los propios proyectos, y lo estoy diciendo en el sentido más literal y en el sentido más negativo de la palabra. Y como me ocurre siempre, pierdo papeles, ustedes me perdonan, pero esto es un hábito al que difícilmente voy a poder sustraerme. Mal van las cosas. Yo creo que mal van las cosas en esta tierra, o al menos no van como debiesen, que es una de las maneras de ir mal. Fue mal la última legislatura, y vuelvo a repetirlo, salgan y lo vean. Yo creo que van mal la solución de muchos problemas, porque siguen pendientes, porque ahí están. Y no me extraña que después de su intervención, señor candidato, ayer mismo, una persona que no le votó a ustedes ni me votó a mí, que no votó a nadie, casi con toda seguridad, me decía, después de escuchar su discurso o de ver su discurso por televisión, me decía algo así como: lo de las Cortes es música celestial. Y se lo digo literalmente, es música celestial. Las cosas no van. Y decía, hay demasiada gente guapa y muy poca consistencia. Esta era la opinión de una persona. Y a mí me recordaba unos hermosos versos de Miguel Abordeta, que si usted me permite citaré, unos versos en los que decía que lo que hace falta es gente fea contemple de horizonte. Unos hermosísimos versos. Mire, su programa de ayer, señor candidato, tiene alarmantes carencias de contenido, desde nuestra perspectiva.
tiene sospechosas contradicciones, tiene ausencias sorprendentes y tiene iniciativas que desde la opinión de Convergencia Alternativa de Aragón Izquierda Unida, que llamemos a las cosas por su nombre, es la izquierda de Aragón, que desde esa opinión no son de recibo. Hay 3 o 4 medidas programáticas concretas que podíamos especificar, 3 o 4. Otras muchas son generalidades, son corolario de buenas intenciones, son propuestas de creación de órganos y organillos. Algunos de ellos no sé con qué música tocarán, pero propuestas concretas, con propuestas de fondo, había 2, 3, 4, si usted me apura, y al parecer coincidentes con las propuestas del Partido Socialista, que a lo que se ve, en lo que son cuestiones programáticas, tiene muchas más coincidencias con ustedes de las que el debate después podía hacer presumir. Pero vamos más allá. Vamos a hablar de cosas más concretas. ¿Y qué le parece si empezamos por la reforma del Estatuto? Que yo creo que sí, que le gustará que lo hagamos, que es una de las propuestas concretas que ustedes hacen. Mire, Convergencia Alternativa de Aragón Izquierda Unida ha estado, está y estará, sin lugar a dudas, por la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. Y pensamos que no caben concesiones, porque no hay ninguna razón para que nuestro Estatuto no sea reformado. Y cuando se dan razones, las razones que se dan no son las razones de Aragón. Con total claridad, para que no haya ninguna duda. Pero no juguemos con las palabras, Una de las sorpresas mayores, ciertamente relativa, que nos hemos llevado con su partido, estoy hablando en este momento del Partido Aragonés, y que en particular se ha llevado este portavoz, ha sido el escaso impulso, literal, el escaso impulso que creo dieron a la reforma del Estatuto de Autonomía en la pasada legislatura. Literalmente y como lo oye, escaso impulso. Ya ha oído usted bien, don Emilio, ha oído usted bien. Ya sé que en el año 88 el gobierno que le precedió envió a esta Cámara un documento sobre reforma del Estatuto, ya lo sé. Ya sé que se constituyó una comisión especial, que finalmente se remitió un proyecto de ley, y sé que después las cosas quedaron como estaban y siguen como están. Es decir, estamos en el mismo sitio, pero sin habernos movido del lugar. Y digo sorpresa porque desde nuestra apreciación, y eso sí, contando con que ustedes en aquella legislatura estaban en minoría, y yo no lo olvido, desde nuestra apreciación, todos los pasos que se dieron parecían encaminados, más que avanzar en la consecución de un objetivo, a preservar públicamente el papel de partido autonomista, a aparecer como el partido con barniz autonomista. Se retrasaron trámites, se hizo muy poco por buscar acuerdos, y para colmo, yo creo que lo deberían reconocer paladinamente, presentaron un proyecto que tenía más de una inconsecuencia técnica, yo creo que lo deberían reconocer y que lo deberían aceptar, y en el que la improvisación, desde nuestro punto de vista, superaba con mucho a lo que era el contenido. Había que presentar un texto, se acababa la legislatura, no podían terminarse los 4 años sin que ese texto llegase a estas Cortes y el texto se presentaba. Y digo sorpresa, porque yo creo que tampoco basta caerse del guindo. Si era cierto como lo era, que los señores y señoras del PSOE, en aquella ocasión solo señores, de todas maneras, pero si era cierto, como lo es ahora al parecer, que no están por la reforma del Estatuto, si eso era cierto, yo creo que había que haber tomado medidas complementarias, además de las indispensables y necesarias medidas legislativas, las necesarias medidas parlamentarias. Aquí lo que hace falta, señoras y señores, es movilizar a los ciudadanos y a las ciudadanas de Aragón, y nadie lo tema y nadie se escandalice, y nadie piense nada distinto a lo que estoy diciendo, a lo que estoy literalmente diciendo, porque en esta tierra yo creo que mayoritariamente se está por la reforma del Estatuto, y el poder no ha regalado nunca nada, pero el poder no es inexpugnable, no es democráticamente inexpugnable. ¿O ustedes se creen que el Estado de las Autonomías, con todas las deficiencias que tienen, no fue consecuencia del impulso, del empuje, de la movilización de ciudadanos y ciudadanas de este país? ¿Ustedes creen que el Estado de las Autonomías fue la intuición de los legisladores un día de inspiración? En absoluto. El Estado de las Autonomías fue consecuencia de la Constitución, y la Constitución fue consecuencia, como digo, del empuje, del impulso, de la batalla diaria, de la reivindicación continua, de la ilusión permanente de los ciudadanos y ciudadanas de España. Esa ilusión, esa reivindicación, cuando es una reivindicación necesaria, cuando es una reivindicación indispensable, cuando es algo
que disponer de ello permite plantearnos no solamente la acción legislativa, sino sobre todo la acción social, la acción exterior, de una manera notablemente distinta. Yo creo, señor candidato, que ese es el camino que hay que marcar y que esas son iniciativas de gobierno, también de gobierno y desde luego de partidos, y que lo demás, dígase lo que se diga, lo demás son zarandajas, son espejismos y en muchos de los casos son historietas. Yo creo que debe abordarse la reforma del Estatuto. Y ello implica, claro que sí, modificaciones institucionales, modificaciones competenciales y modificaciones financieras, claro que sí. Reforma en su sentido amplio. Y el pacto de Estado, que en ocasiones se propone, y yo cada vez tengo menos papeles, el pacto de Estado, hágase, pero hágase si ese pacto conduce a la reforma del Estatuto, pero no si lo que se pretende es marear la perdiz o lo que se pretende es entretener a despistados, que yo creo que ese es también el tema de fondo. Otro aspecto central, porque yo he hecho promesas en cuanto a la utilización del tiempo en los límites reglamentarios y me temo que empiezo a ir mal. Otro aspecto central, la ordenación del territorio. ¿Cómo no vamos a hablar de ordenación de Aragón? ¿Cómo no vamos a hablar aquí de ordenación del territorio? Si hay pocas comunidades que tengan un desequilibrio más notable y más fácilmente apreciable que esta comunidad en la que vivimos. ¿Cómo no vamos a hablar de ordenación? Y se habla del consenso para la ordenación. El consenso, la palabra mágica y pacificadora. ¿Pero qué es el consenso? ¿Qué es el consenso? ¿Se pretende que sea el acuerdo para hacer la propia política de ustedes? Espero que no. Espero que no. ¿Se pretende que sea exclusivamente una palabra? Miren, el consenso se hace sobre proyectos concretos, se hace sobre programas, se hace sobre iniciativas, se hace sobre propuestas. Ayer habló tantas veces, y habló, yo creo que de formas tan imposibles de consenso, que nosotros, en nuestro grupo, dudamos seriamente dudamos si el consenso que se ofrecía era un acto de generosidad, o por el contrario, era una especie de petición para hacerle a ustedes los programas. Sinceramente, llegamos a esa conclusión. Lo que ocurre es que ustedes proponen consenso sobre cuestiones que previamente prefijan. Proponen después consenso sobre cosas que deberían ser objeto de acuerdo, pero que además previamente ustedes ya han determinado. Y yo creo que no saben el lío que han armado. Yo creo que no lo saben. Y me van a permitir que les diga que si lo han hecho con conciencia, entiéndanmelo de manera cariñosa, si lo han hecho con conciencia, yo creo que ustedes son unos liantes. Y si lo han hecho inconscientemente, lo que me parece es que están totalmente liados. Y eso, pues desde luego, desde un ejecutivo que lo que pretende es dirigir pues el gobierno de esta comunidad, no es precisamente, desde nuestro punto de vista, saludable. Mira, al hablar de ordenación del territorio, se nos debe hablar de qué modelo de ordenación es el que se quiere. Se nos debe hablar al menos de eso, porque yo tengo la impresión, por los datos que aparecen, y sobre todo aparecen en el debate posterior, después de la primera intervención, yo tengo la impresión de que el modelo nuestro, el modelo de convergencia alternativa de la Izquierda Unida, que estamos seguros que es además el modelo de una parte importante de Ciudadanos, que ese modelo tiene muy poquito que ver con el modelo de ustedes. Y dadas las coincidencias de las que aquí se ha hablado, tiene bastante poco que ver en aspectos centrales con el modelo de ordenación territorial que el Partido Socialista, al parecer, está dispuesto a poner en marcha si tiene posibilidades. Hay que fijar los objetivos, que se buscan, hay que saber a favor de qué intereses se juega. Háblesenos de quiénes ganan y de quiénes pierden en esta historia. Dígasenos, porque en todo hay acreedores y deudores, en todo hay listillos y marginados, en todo hay debe y haber, no se equivoquen. Y déjenme que les pregunte, ¿cómo es posible que propongan negociación y diálogo para reequilibrar Aragón y den por sentado que el proyecto JACA 98, ahora JACA 2002, debe mantenerse y que por tanto la ordenación del Pirineo se integre en la ordenación del territorio? ¿Cómo es eso posible? Explíquenmelo, porque resulta bastante complicado. ¿Están dispuestos, esta es la cuestión, están dispuestos a solicitar una moratoria en el proyecto JACA 2002 y a plantear la ordenación del Pirineo como algo integrable en una ordenación general de esta comunidad, estudiando seriamente los aspectos medioambientales, los impactos medioambientales y permitiendo una participación en ese debate a los habitantes de la zona y una participación a los hasta ahora excluidos sectores ecologistas? ¿Están ustedes de acuerdo en esta cuestión? Porque claro, aquí hay cuestiones que, dicho sea de paso, yo creo que resultan de difícil justificación. Por ejemplo, hay, si no me fallan los datos,
1.085 millones de pesetas para promoción de la candidatura Jaca 98, que salieron de las arcas públicas y que han servido en buena medida y en parte para regalos a los 91 miembros del Comité Olímpico Internacional para viajes y otros oropeles. Y yo le anuncio que vamos a seguir estos temas, que los vamos a seguir muy seriamente, porque son temas de los que se empieza a hablar poco, sobre todo desde el 15 de junio a esta parte, y son temas sobre los que pensamos que no hay un suficiente y amplio conocimiento. Pero sigo con temas de ordenación del territorio. Vamos a ver, ¿están ustedes decididos de una vez, porque es sorprendente que hasta este momento llevamos horas y horas de debate, no se ha dicho ni una sola palabra? ¿Están ustedes decididos de una vez a reivindicar que se cierre la base militar de Zaragoza y no se destine a usos militares? A reivindicar que no tengamos en uso polígonos como los de Bardenas y Caudel, a que no seamos en la práctica un territorio militarizado. ¿Están dispuestos a reivindicar eso, que es cuestión básica para plantearnos la ordenación de este territorio? Si es que no es una simple reivindicación, que sería ya muy importante y que habría que colocarla en el primer lugar de las reivindicaciones, que no es la simple reivindicación de lo que en sí mismo lleva consigo el pretender que no existan instrumentos como esos en nuestro territorio. Es que además, desde el punto de vista de la ordenación del territorio, este territorio no se ordenará si es una reserva militar. Pero no se engañe nadie. ¿Cómo es posible que aquí se hable de ordenación del territorio y ningún grupo político, ni ustedes ni el Partido Socialista, hagan la más mínima referencia a esta cuestión? ¿Cómo es posible entonces que se hable de consenso, que se hable de iniciativas, que se hable de programas, si los aspectos centrales del programa no son puestos encima de la mesa? De esto aquí nadie ha dicho, por decirlo con palabras de la franja oriental, ni res. Y de paso yo voy a aprovechar, porque creo además que debo decirlo, que en estos momentos, con esas noticias contradictorias, que un día llegan, otro día no llegan, un día se supone, al día siguiente se piensa, quizás se desmienta mañana, no se sabe muy bien, pero de hecho, en este momento en el que hablamos, hay 500 trabajadores de la empresa de mantenimiento de la base americana que tienen sobre su cabeza la amenaza del despido. Y yo creo además que en un número tan importante no estaría de más que se haga un esfuerzo, y sí también un esfuerzo colectivo, para que esa circunstancia pueda evitarse. Y voy a seguir hablando de temas. Ha hablado usted de ecología a la hora de ordenar el territorio, ha hablado usted en varios capítulos. Pues mire, sinceramente, no coincidimos. Para usted, casi lo ha dicho literalmente, la ecología es algo así como el parche indispensable para corregir los deterioros del inevitable desarrollo. Más o menos, ese es el concepto que ustedes tienen de ecología. Y no es eso, de ninguna manera. Para nuestro grupo, y también para muchos más, afortunadamente, no es ese el concepto de ecología que hay que utilizar. No es el concepto de ecología que hay que manejar en las instituciones, en las acciones y en los programas de gobierno. La ecología debe estar integrada y formar parte inseparable de los programas económicos. Debe de formar parte inseparable de los programas ambientales y de ordenación del territorio, de los programas energéticos. Debe formar parte de la acción de gobierno, no como sustitutivo, insisto, no como parche a situaciones que hay, sino como parte fundamental del contenido de esos programas. No es extraño, por ejemplo, que sobre los dos grandes temas ecológicos, los que han sido estrella portada en la anterior legislatura, usted haya pasado tan de puntillas que ni siquiera os ha nombrado, el tema de Inquinosa y el tema del Moncayo. Ni nombrarlos. Aquí no ha habido ninguna referencia. Y yo le preguntaría, ¿usted se ha olvidado del informe que hay del Justicia de Aragón? Yo lo tengo en el escaño, que se lo puedo dar después. Yo tengo aquí, por eso voy con tanto papel, ¿verdad? Pero yo tengo aquí, para que usted se haga cargo de cómo es la cuestión, pues revistas, de Spiegel. Yo tengo aquí esta revista es una revista del Fondo Mundial de Protección de la Naturaleza, donde los temas, por ejemplo, de Inquinosa están considerados, y es un tema que está preocupando y que está en este momento en el candelero en el conjunto de Europa. Pero si es un problema serio, si es un problema mucho más importante que la anécdota, como al parecer algunos pretenden presentarlo. Sobre estos temas no se ha dicho nada, y estamos hablando de cuestiones de ecología. Insisto, temas que han sido centro y eje de la última legislatura, y que si siguen así, pues seguirán siendo desgraciadamente centro y eje de esa legislatura. Yo les preguntaría, en aras de posibles acuerdos también,
¿Están dispuestos a potenciar núcleos urbanos existentes, rehabilitando viviendas, creando infraestructuras, conservando patrimonio, como medida anterior y de choque contra urbanizaciones que empiezan a crecer? Y esto es de especial importancia en el Moncayo. ¿Están decididos a una política de ese tipo? ¿Aceptarían a ampliar los límites del Parque del Moncayo, incluso coordinarse con Castilla y León, con la Comunidad de Castilla y León, para proteger el Moncayo en su totalidad, habilitando medidas compensatorias para los municipios afectados? ¿Estarían de acuerdo con medidas de ese tipo? ¿Y qué es eso, señores del PAR y señores del PP? ¿Qué es eso de no mencionar los residuos industriales, por ejemplo? De no hablar de los vertidos en los ríos. No se ha hablado. Y se está hablando de ordenación del territorio. Me va a permitir también que yo haga uso de documentación que tengo por aquí. Jesús, mi compañero de escaño y de grupo, Jesús Maestro, que entre otras muchas virtudes recorre esta tierra de manera permanente, toma nota, información y a veces fotografías, pues trajo ayer, y yo le pedí para mostrárselas a ustedes, luego si quieres se las doy porque yo espero que tenga los clichés, pero trajo fotografías donde hay cosas absolutamente sorprendentes. Fíjese usted aquí el vertedero de la Zaida. ¿Usted ha visto el vertedero de la Zaida, la situación en la que esto se encuentra? O fíjese aquí, la balsa de Lixiviados de Inquinosa. Fíjese, pero yo le puedo seguir. ¿Sabe usted, por ejemplo, que el lecho fluido de Escatrón, las cenizas del lecho fluido se están utilizando en este momento para tapar valles, incluso arrasando árboles? Y aquí tiene usted las fotografías. Esta situación es la que tenemos en esta tierra, Esta situación, yo no estoy inventando demasiadas cosas. Yo no estoy sino refiriéndome posiblemente a cuestiones que pueden ser paradigmáticas y que pueden expresar con claridad cuál es la opinión que nosotros tenemos sobre estas cuestiones. Yo le doy luego las fotografías, seguramente Jesús le podría proporcionar una colección más amplia y además espero que podamos hablar del tema. Y hablando de ecología, sería mucho pedir a sus señorías, a todos, que no aparcásemos en los recintos del Parque de la Aljafería y utilizásemos lo que son aparcamientos destinados para ello. Yo creo que si hay dificultades, el señor alcalde de la ciudad, compañero además de la Cámara, tomará las providencias necesarias y precisas para que eso sea posible. Yo siempre he aparcado fuera, y lo digo, soy nuevo en esta plaza y he encontrado sitio siempre cuando he llegado y no he tenido ninguna dificultad. Pero creo que sería una buena medida sanitaria colectiva, que no estaría de más. Pero continúo. ¿Saben ustedes, por ejemplo, hablando, y sigo con los vertidos, ¿saben ustedes, por ejemplo, que de los 347 expedientes de infracción que ha abierto la Comisaría de Aguas del Ebro, solo 2 han sido iniciados por los servicios de la Diputación General de Aragón? Solo 2. Si no me fallan los datos, solo 2. ¿Van a seguir siendo ustedes, en realidad, cómplices de la Confederación Hidrográfica del Ebro, permitiendo un mayor deterioro de las aguas de nuestra comunidad? Estas son cuestiones muy serias. Han visto ustedes fotos y pueden seguramente tener mucha más información. Habla de usted, voy a intentar acelerar porque el tiempo se va echando encima. Habla de usted de vertebrar la sociedad, de dar a los agentes sociales participación, y de un plumazo, se ha cargado usted la única iniciativa legislativa que no ha decaído al finalizar la legislatura. Ni la ha mencionado usted. La iniciativa popular, el Consejo de Protección de la Naturaleza. Se lo ha cargado usted, lo ha retirado del medio, y es una iniciativa que viene de fuera y que viene avalada por más de 16.000 ciudadanos y ciudadanas aragoneses. Y usted me dice que no, y es que sí, porque mire usted, el Consejo Aragonés de Medio Ambiente que usted propone ya como medida de gobierno, si va además en la línea de los consejos hasta ahora existentes, se carga la iniciativa. Y no sería lo lógico, lo natural, lo elemental, lo que daría participación a los agentes sociales, el que esa iniciativa popular pendiente de discusión en esta Cámara fuese el instrumento que nos llevase a resolver esta cuestión y a resolver este problema? Usted ni la mencionó, aquí ni se sabe. Pues que se sepa que hay una iniciativa avalada por 16.000 ciudadanos y ciudadanas, con un gran esfuerzo, que no saben ustedes lo que es recoger esas firmas, con un gran esfuerzo, que llega aquí, que es la única experiencia, y que sin embargo, insisto, no se dice ni una sola palabra. ¿Se da cuenta, por ejemplo, que al hablar de ordenación del territorio, no ha mencionado, por ejemplo, el papel de Aragón en el Plan Energético Nacional, que además se debe discutir dentro de muy pocas fechas? Posiblemente, yo no sé muy bien, pero seguramente en junio o inmediatamente después. Usted no ha mencionado en absoluto el papel de Aragón, el papel de su gobierno en la discusión del Plan Energético Nacional. Y esto es fundamental, si no, ¿cómo vamos a hablar en serio de los recursos de Teruel? ¿Cómo vamos a hablar de los recursos y del equilibrio de Teruel? ¿Cómo vamos a hablar de la energía hidroeléctrica? ¿Cómo vamos a hablar de los recursos que nacen en Aragón, salen fuera de Aragón, son transformados y vuelven con un valor añadido
y a un precio superior que al que nos pudo costar la extracción. ¿Cómo es posible? Y otra cuestión que yo creo también que es dramática y que usted apenas ha mencionado, y desde nuestro punto de vista incorrectamente, el campo aragonés. A pesar de que el señor Gimeno ha hecho referencias posteriormente en su intervención. El campo aragonés. No ha dicho casi nada, no ha dicho casi nada. Y ordenar Aragón, desde nuestro punto de vista, pasa por la agricultura, como pasa por el tema de las bases, como pasa por el tema de la ecología, como pasa por las cuestiones que hasta ahora le vengo diciendo. Pero ordenar Aragón pasa por una política determinada hacia el campo aragonés. Si no, Aragón, queramos o no queramos, con las mejores o peores voluntades, con las iniciativas que se nos ocurran o las que se nos ocurran a los que nos las dicen, será dentro de poco un amplio, extenso y cada vez mayor desierto. Y aquí no habrá posibilidades de recuperación, no habrá posibilidades de recuperación. El campo de Aragón. Y yo le diría, están decididos y por tanto dispuestos a tomar medidas serias para hacer de la explotación familiar agraria un eje del desarrollo comarcal de Aragón. ¿Están decididos a esa medida? Esa tendría nuestro acuerdo, esa tendría nuestro apoyo. ¿Están decididos a que eso ocurra? ¿Están decididos a dar tareas incluso decisorias? Fíjese lo que le digo, incluso decisorias a los sindicatos y a las organizaciones agrarias. ¿Tienen disposición para constituir una mesa regional permanente de estructuras agrarias? ¿Tienen disposición para poner en marcha eso? ¿Qué nos dice usted de ese posible pacto del agua? Ya que se ha hablado también aquí de agua. ¿Qué nos dice de ese posible pacto de agua para determinar prioridades, para determinar localizaciones? ¿Hay alguna posibilidad de que ese pacto del agua sea una de las medidas y una de las propuestas que puedan ser trasladadas a agentes sociales de esta comunidad? ¿Apoyaría usted, señor candidato, a las organizaciones de cooperativas, de sociedades anónimas laborales y las dotaría de reconocimiento práctico como interlocutores de la Administración? Eso es dar participación a los agentes sociales. Eso es permitir la presencia también en tareas de gobierno, en tareas de actividad y de ilusión colectiva de los agentes sociales. Los expedientes, ha hablado el señor Gimeno, los expedientes 808/77, ha estado hablando de esa cuestión. Y ha echado la culpa a Madrid, que tiene, y no le digo cuánta, pero claro, hay una responsabilidad de esta comunidad. Esos expedientes se tramitan en esta comunidad. Es Madrid quien otorga las subvenciones, pero se tramitan y se informan en esta comunidad, ¿o no es así? Se hace en esta comunidad. Y, por ejemplo, según los datos, y tengo también, si yo fuera capaz de buscarlos, la verdad es que se los enseñaba, pero en algún sitio los tengo, pero, por ejemplo, deben saber que el retraso que en Aragón han acumulado esos expedientes es de 200 y pico días por expediente. Tengo los datos exactos en algún sitio, hombre. De 272 días. Si a eso se unen los 152 de retraso de Madrid, resulta que cada expediente tarda en tramitarse 424 días. Fíjense ustedes, 424 días. Y eso que estamos hablando de ayudas para la mejora de las estructuras agrarias. Pero hay más. Ustedes están informando esos expedientes sin ninguna atención a la viabilidad de las propuestas que se presentan. No está haciendo un seguimiento de esas propuestas. Se están informando alegremente, con esta duración, pero se están informando alegremente y ese es otro problema de fondo. Díganos algo, por favor. O mejor dicho, no nos lo diga ni siquiera a nosotros. Dígaselo a los agricultores de esta comunidad, a las gentes que hacen de la tierra una parte importante de su trabajo. Y habló usted, y hablaron ustedes de comarcalización. Estamos por la comarcalización. Ustedes hacen propuestas, 52 polígonos industriales. Propuesta ya previa. Antes incluso de hablar de los criterios de comarcalización, ponen a veces los carros delante de los bueyes, proponen medidas que entrarían dentro de medidas que deberían ser previas, lo que antes les decía, o liantes o se lían. Yo creo que esas cuestiones no deben ser así. Y al entrar en el terreno de las comunicaciones, al entrar en ese terreno, ustedes, además de hablar de la televisión aragonesa, usted ha centrado su discurso en el eje Sagunto-Somport, en la apertura del Canfrán, en el plan de carreteras. Y déjeme que le diga, y voy a simplificarlo, que detrás de su propuesta, de la propuesta así dicha, como detrás de la propuesta del PSOE, la propuesta de los miembros del Grupo Socialista, hay un modelo desde nuestro punto de vista, que corre el riesgo de centrar el desarrollo en los grandes corredores y de olvidar, de hecho, el resto del territorio, salvo oasis
que será posible marcar después en el mapa con esas agujas de colores. Se corre el riesgo de que eso ocurra. La autovía, que aparece en su discurso como un proyecto al que solo le falta la financiación, y que se niegan ustedes a profundizar reiteradamente sobre lo que eso significa, sobre las consecuencias que va a tener para el territorio aragonés, pensamos que es un instrumento efectivamente fundamental en lo que ha de ser la ordenación de este territorio y las necesidades de Aragón, y que después de ese debate hay que tomar las medidas adecuadas y realizar las inversiones en las zonas más necesitadas. Si el eje Somport-Sagunto va a ser una vía de penetración comercial en Europa, fundamentalmente vía de penetración de mercancías, porque supongo que así se plantea como aspecto central, lo más lógico, lo más ecológico, e insisto, la ecología integrada en la política económica es potenciar el ferrocarril, potenciarlo con la reapertura del Canfranc, que también ustedes lo han dicho, potenciarlo con el uso de contenedores, que permite grandes posibilidades a todo tipo de industrias, y España va, desgraciadamente, muy retrasada en este tipo de cuestiones. El trazado de las autovías necesita alejarse de poblaciones pequeñas, se aleja de poblaciones pequeñas, y hunde todavía más, en ocasiones, las escasas economías que puede haber en esas poblaciones pequeñas, y beneficia sobre todo a grandes núcleos establecidos. Antes de hablar de financiación, vamos a hablar del encaje que tienen las grandes vías de comunicación en un proyecto de ordenación del territorio aragonés, porque claro que estamos preocupados por esas cuestiones, y estamos fundamentalmente preocupados. No es posible hablar de todo, y yo paso ya sobre Ascuas, porque me da la impresión de que he superado ya el tiempo. Quería hablarles de cuestiones de vivienda. Nosotros en ese tema comprenderá que dijimos, votamos, tenemos y tuvimos la misma política en las instituciones en las que hemos estado, que no hemos necesitado de presentar propuestas después de deducciones sociológicas o propuestas previas a campaña electoral o para momentos de sesiones de investidura. Pero simplemente yo paso sobre Ascuas, sobre esa cuestión, porque creo que si no nos extenderemos demasiado. Podría hablarle de servicios sociales. Yo creo que hay una mala coordinación de servicios sociales, que hay un problema, no se ha podido hacer la cesión desde las diputaciones provinciales, excepto la de Huesca y Teruel, si no me equivoco, y falta de Zaragoza. Hay problemas muy serios, hay privatizaciones de servicios sociales en el fondo que están en marcha y en funcionamiento. En cuanto a competencias de sanidad, ustedes saben que hay un plazo que creo que terminaba en junio del 91 y ahora hacen aquí propuestas con el plazo pasado, pero en fin, lo hablo de pasada con la finalidad además de seguir ocupando el menos tiempo posible. Hablarle de los jóvenes, usted promete una dirección general para los jóvenes, y los jóvenes se movilizan, no se engañe usted, Los jóvenes se movilizan por lo que son sus propios intereses, por lo que son reivindicaciones propias, por lo que son reivindicaciones sentidas. Se están movilizando y se movilizan pues en contra de un servicio militar que en ocasiones están dispuestos a objetar, y por razones de principio y por razones de fondo. Se movilizan y hasta pierden la libertad, como ha ocurrido con un insumiso aragonés, Antonio Oriol, condenado a una pena hace muy poco tiempo, que yo creo que bastante incomprensible. Permítanme que lo diga de aquí, bastante incomprensible. Porque esa es la situación social que está presente en esta comunidad, y esos son problemas que yo creo que se necesitan. Lo dije en los primeros minutos de mi intervención, y ahora sí que voy a tratar de terminar. Yo creo, señoría, que es preciso que se asuma sin piruetas trabajos de la anterior legislatura. Yo creo que es preciso que se acepte una situación que no es precisamente una situación buena. Yo creo que es necesario que se aborden con mucho más rigor aspectos fundamentales en la ordenación de Aragón, como son la ordenación del territorio, como son la reforma del estatuto, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es indispensable. Y yo creo de verdad que es necesario dar participación a los agentes sociales, que esa es la clave, o es una de las claves, que por ejemplo costaría poco, si esa voluntad estuviese, costaría poco modificar el Consejo Económico y Social, modificar la ley del Consejo Económico y Social, permitiendo su participación en él de agentes sociales hoy excluidos, como son las organizaciones agrarias, y permitiendo incluso que, aun con las tareas del Consejo, pudieran influir y pudieran discutir aspectos fundamentales de los programas económicos aragoneses o incluso de las propuestas presupuestarias. Yo creo que eso serían medidas. Y termino, es la tercera o cuarta vez que lo digo, y esta vez va en serio. Como se habrá dado cuenta por las cuestiones que le digo, desde la propuesta nuestra, desde Convergencia Alternativa de Aragón Izquierda Unida, no hay excesivas razones para que le demos el voto afirmativo. No hay razones tampoco para que nos abstengamos. Por tanto, tendrá nuestro voto negativo a su investidura. Vamos a seguir no solamente en las tareas
de este Parlamento, sino que como formación política vamos a seguir en tareas que pretendan incorporar a la acción pública a sectores, a personas, a colectivos aragoneses, porque creemos que la clave está ahí, que los cambios pasan por ahí y que desde esa perspectiva es desde la perspectiva que estaremos en condiciones de abrir un espacio mucho más ilusionante que el espacio que en este momento tenemos. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señoras diputadas, señores diputados. Gracias, señor Gurriel. El señor candidato a la presidencia de la DGA tiene la palabra para el turno de contestación a la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Convergencia Alternativa de Aragón Izquierda. Señorías, señor portavoz del Convergencia Alternativa de Aragón Izquierda Unida, me ha dejado usted un poco fuera de lugar, porque yo salía documentado a intentar convencerle, pero como me ya anticipa que su voto no puede ser ni abstención ni positivo, pues lo lógico sería decirle que muchas gracias y retirarme a mi escaño. Pero voy a intentar por lo menos razonarle algunas cosas. Usted ha empezado a hablar de continuidad o nuevo camino en la vida de este gobierno. Y poco más o menos me ha preguntado usted si pienso presidir un gobierno que prosiga los pasos del anterior, de la legislatura anterior, o se inicia un nuevo camino. Y permítame que me tiende usted o trata de tenderme una especie de trampa saucea y que está formulada para que cualquier contestación que yo dé la pueda emplear contra mí. Porque si le digo que seré continuista, me negará cualquier virtud de lo que hizo el gobierno anterior y estará habilitado incluso para extrapolar las críticas del gobierno anterior al que yo haga. Si lo digo que emprenderemos un nuevo camino, pues dirá gratuitamente que estoy enunciando una crítica al gobierno anterior, lo cual sería, a lo mejor, para ustedes o para otros grupos, un motivo de satisfacción. Por tanto, permítame que no le dé esta oportunidad y permítame que sean los hechos los que demuestren lo que se ha de hacer. Habla usted del tema del estatuto y me encanta hoy hablar de Izquierda Unida del tema del estatuto. Usted sabe que fue un grupo en la anterior legislatura que apoyó la reforma del estatuto y que la van a seguir apoyando, me imagino. El partido aragonés exactamente igual. Y no tomen mis palabras cuando ayer hablaba del pacto autonómico como una dejación o como una dejación política del partido al que pertenezco. Creía haber sido suficientemente explícito en la intervención de ayer respecto a la posición que creía mantener o que iba a mantener respecto al gobierno central, porque he de añadir a la fuerza a una idea porque parece que el tema no ha quedado evidentemente claro. Lo primero es para precisar una respuesta a la demanda o a la oferta de este pacto autonómico. Es necesario que antes recibamos esa oferta o demanda. Yo lo que digo es que estoy dispuesto a ese pacto, pero antes necesitamos saber qué es lo que se nos ofrece. Según mis informaciones de hoy, parece que el Gobierno se reúne mañana para poder estudiar un proyecto de este pacto. Yo no puedo hablarle qué tipo de pacto es. Lo segundo, hasta la fecha ni siquiera el Gobierno central tiene criterio formado acerca del contenido específico de este pacto. Porque vuelvo a repetirle, la noticia es que el documento ha sido distribuido entre los ministros que lo debatirán próximamente, según decía un periódico o la información de ayer o de anteayer. Y tercer tema, según esta noticia, en el informe se habla
de medidas que, según la Administración, se deben adoptar en reconocimiento del hecho diferencial de las autonomías históricas. Ya estamos, usted me comprende perfectamente. Más dudas. ¿Se habrán enterado en Madrid que Aragón es una comunidad histórica o no se habrán enterado? ¿Nos incluirán o no nos incluirán en este pacto autonómico? Si el sentido del Estado se traduce en la intención de que las comunidades históricas suscriban el acuerdo que las demás van a suscribir, pues allí estaremos. Pero es imposible hablar en estos momentos de lo que puede ser el pacto autonómico. Usted me dice también, o decía, me hablaba de la poca sintonía con el pueblo aragonés respecto de la autonomía. Pues mire usted que nos hemos esforzado desde algunos partidos. Mire usted que nos hemos esforzado y hemos hecho cosas para que esto siga así. Y lo vamos a seguir haciendo. Y pregunta usted, me pregunta, ¿por qué no se ha conseguido esta receptividad del pueblo aragonés? Y me cita un poema muy bonito, un verso. Yo le podría, de la Bordeta, yo le podría citar en contestación con uno de Machado, cuando dice también, en una copla, dice: en preguntar lo que sabes el tiempo no has de perder, y a preguntas sin respuestas, ¿quién te podrá responder? Nosotros creo que hicimos lo suficiente desde esta Cámara. Presentamos un proyecto, y presentamos un proyecto que fue apoyado por dos partidos. Ustedes presentaron otro proyecto, y otro partido más presentó algún proyecto más, pero había una fuerza esencial en esta Cámara que era necesaria para conseguir la mayoría, y esa fuerza no presentó proyecto alternativo y se conformó con decir que era suficiente y que para decir que no a la reforma del Estatuto. No conocemos todavía cuál es su proyecto, aunque en campaña electoral, y ahora se nos dice que hay un proyecto de reforma de Estatuto del Partido Socialista Obrero Español. Esperemos. Yo lo que sigo es diciendo que estamos dispuestos a participar en este pacto, con las condiciones que ayer hacíamos. La condición de que esto sea un pacto de verdad, que nos llamen, que nos ofrezcan y que no sirva de excusa para perpetuar la diferencia con Aragón, con otras regionalidades o naciones. Me habla usted también y me hace una serie de propuestas respecto de la participación de sindicatos y de colectivos en temas ampliamente problemáticos, en temas donde es necesario saber exactamente cómo han de entrar. Y en concreto, usted ha mencionado el tema de ordenación del territorio, me ha hablado de los polígonos de tiro, me ha hablado de la franja oriental, de los trabajadores de la base, de la ecología, de Inquinosa, del Moncayo, de la rehabilitación. Yo me encantaría poderle contestar a todo muy concretamente, pero me parece que no va a ser posible. No va a ser posible porque tendríamos que definir, y ese era el llamamiento que yo hacía ayer, cuál es o qué es que entendemos por ordenación del territorio. ¿Entendemos lo que dice la Carta Europea? La ordenación del territorio es la expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de toda la sociedad. ¿Es esto en relación con el artículo 40 de la Constitución o con el 45 de la Constitución? Si es eso, estamos todos de acuerdo, no hace falta que discutamos más. Si tenemos alguna duda, la podemos discutir después de hecha la ley, en los planes de dirección. Y si no, podremos seguir hablando. Porque en este tema y en todos los que hagan falta, en el plan hidrológico, usted lo ha mencionado también, es normal que nosotros hagamos o pensemos en hacer el libro del agua, me parece que lo ha llamado usted, el pacto del agua. No lo he cogido bien, pero creo que era el pacto del agua. Muy bien, tenemos que saber antes de que se llegue a ese trámite cuáles son los aprovechamientos necesarios, qué aguas se necesitan, a dónde tienen que ir, de qué manera, qué territorios, porque es algo más. Y eso es el proyecto de ordenación del territorio. El proyecto de ordenación del territorio no es coger un plano o un mapa y hacer 4 líneas y trazar una autovía
como decía antes, que también podía afectar la autovía de Sompor. No entendemos ordenación del territorio por eso. La ordenación del territorio es algo mucho más complejo, es algo mucho más complicado, algo donde sea necesario, en orden a conseguir un uso y disfrute equilibrado del territorio y de los recursos naturales, compatible siempre con la protección y mejora. Y yo lo decía taxativamente, no hay progreso si hay problemas en el tema de ordenación territorial o ecología y medio ambiente. Usted me plantea una serie de cuestiones muy concretas que no son objeto de un programa y al que yo no puedo contestarle, porque el programa es un programa amplio de actuación. Sí le puedo contestar a un tema que usted planteaba, pero no por la vía que me lo indica, la rehabilitación de los centros o de poblaciones en situaciones de problemas. Yo lo planteaba en mi intervención ayer como una opción turística de reequilibrio del territorio. Usted me lo plantea como una función ecológica. Pues hagámoslo así. El final va a ser el mismo. Lo que se trata es de hacer cosas y reequilibrar a Aragón, pero reequilibrarlo también en función del medio ambiente. Reconozco que en el programa de investidura no se habla de medio ambiente todo lo que hubiera deseado yo personalmente, y a lo mejor algún grupo más de esta Cámara, que se hablase, pero reconozcan ustedes que es imposible hablar suficientemente de todos los asuntos que pueden ser abordados con plena legitimidad o en un discurso de la naturaleza del discurso de investidura. En otras palabras, creo que para acreditar nuestra preocupación por el medio ambiente y nuestro propósito de que sea una preocupación principal y no secundaria, basta con lo que le dije ayer. Creo que es suficiente lo que le dije ayer. No hubiera bastado si lo que yo intenté, o lo hubiese intentado en el discurso, hubiese sido demagogia. Pero el respeto al medio ambiente me parece que está perfectamente claro en mi discurso de investidura. Y termino planteándole dos cuestiones. El tema de la agricultura, donde usted habla de los problemas de la agricultura, habla del problema del 808, me parece que sería entrar en un debate que yo ofrezco que se celebre en cualquier otro momento. Es evidente que en ese discurso de investidura yo no puedo entrar a hablar o a decir cuál es mi postura sobre el tema del 808. Tengo información del 808 y sé cómo está cada expediente en su tramitación y sé cuáles son los problemas. Pero me parece que no es este el momento de entrar en esta cuestión. Sí quiero entrar, en cambio, en una cuestión. Quiero entrar en algo que me plantea y que puede producir alguna preocupación, no quizá en mí, pero sí en algún colectivo. Porque en los ofrecimientos que yo hacía ayer, ofrecimientos a sindicatos y ofrecimientos a empresarios en participación, automáticamente se me acusa de que quiero servirme de sindicatos y de empresarios o de que quiero manipularlos. Y usted me está proponiendo una forma parecida. Quiero hacer la salvedad antes de que entremos en ese tema. Dije ayer que contaría con sindicatos y con empresarios, con los dos. Y he de decirlo así, que deseaba incrementar el diálogo social a través del ASA y del Consejo Económico Social. Y eso creo que deba criticarse diciendo que quiero emplear a sindicatos y organizaciones empresariales como una especie de instrumentos de política propia. Eso no se puede decir. No se puede decir por respeto a los sindicatos y por respeto a los empresarios, porque no tienen suficiente capacidad estas dos entidades para saber si se les maneja o no se les maneja, si se les quiere emplear o no se les quiere emplear. Con esto lo que le estoy diciendo, lo que le estoy queriendo decir, señor portavoz de Convergencia Alternativa de Aragón, Izquierda Unida, es que estaré dispuesto a abrir esos cauces de participación en todas las acciones de este gobierno, pero condicionado también a que ese diálogo sea previo a cualquier acción o cualquier aprovechamiento del gobierno para fines que no sean los propios del diálogo y de la comunicación. Muchas gracias. Gracias, señor Iroa. El señor Burriel va a hacer uso del turno de réplica.
ruego a partir de este momento la máxima rapidez por razones fácilmente comprensibles. También las nuestras, yo procuraré esa rapidez, pero insisto, en todo caso, señor presidente, no somos responsables de la obra. No es ninguna trampa saducea, señor Eiroa, ninguna trampa. Nos hubiese gustado que hubiese asumido, reconocido que el gobierno anterior, el que presidió la Diputación General de Aragón en los últimos 4 años, es un gobierno que por sus componentes, por muchos de los aspectos programáticos, está en la base del programa que ustedes trasladan en este momento a esta Cámara. Y que lo reconozca para decir, si así lo cree oportuno, que a partir de ahora van a hacer otra política. No hay ningún problema, no se lo voy en todo caso a reprochar. La impresión que yo he tenido es que lo que quería era hacer tabla rasa. Mira, a mí me recordaba, me va a permitir que siga pues haciendo versos, y cite en esta ocasión unos hermosísimos versos de Federico García Lorca, del poema de la soledad en Vermont, de poeta de Nueva York, que dice algo así: qué esfuerzo del caballo por ser perro, qué esfuerzo del perro por ser golondrina, qué esfuerzo de la golondrina por ser abeja, qué esfuerzo de la abeja por ser caballo. Ya se da usted cuenta que al final el esfuerzo es para volver de nuevo a la primera de las manifestaciones. No hay que esforzarse por ser otra cosa. Yo creo que no hay que esforzarse por ser otra cosa, y en todo caso plantear las cuestiones desde el principio nos aclara todas las cosas y nos permite hablar sin medias palabras, sin medios lenguajes, sin suposiciones, es decir, sin cosas que realmente no se han dicho. El tema de la reforma del Estatuto, en el que está clara cuál es nuestra posición, lo que nosotros le reprochamos es que en primera y última instancia, no en última instancia, en primera y última instancia, el esfuerzo posible, el esfuerzo necesario para conseguir la reforma del Estatuto o para dar pasos en dirección de la reforma, no los han hecho ustedes, no los han hecho. Porque es verdad, no hay mayorías parlamentarias para conseguir la reforma del Estatuto, claro que no. No hay esas mayorías parlamentarias. Mientras el Grupo Socialista, aquí y en Madrid, no esté dispuesto a abordar la reforma en profundidad de los estatutos de autonomía, desde el punto de vista constitucional, esa reforma no es posible. Usted recuerda que en Andalucía no había tampoco, desde el punto de vista de las opiniones de los partidos políticos, no había posibilidades tampoco de acceder a la vía del 151 en origen. Y don Hipólito Gómez de las Rozas creo que me hace signos de asentimiento. No había y se consiguió, ¿por qué? Porque empujaron los partidos políticos, pero sobre todo empujó el pueblo andaluz. Y yo creo que ustedes no han hecho nada porque el pueblo aragonés empuje. Nosotros vamos a estar en esa sociedad que quiere esa reforma del Estatuto, y vamos a intentar que la reforma sea posible, y ojalá a partir de este momento, a partir de esta legislatura, porque han cambiado cosas, porque la historia no se detiene, sea mucho más fácil y sea más posible el que la reforma se lleve adelante. Yo, mire usted, cuando usted me dice que no puede responder a temas de ordenación territorial de los que yo le planteo, porque son cuestiones que deben ser objeto previo de consenso, yo creo que es que en el discurso suyo ha hecho el planteamiento a la inversa. Además, hay que hablar de programas, hay que hablar de proyectos, hay que hablar, en todo caso, de objetivos que se pretenden con la ordenación. Usted ha dicho cosas muy concretas sobre el proyecto JACA 2000. Si usted dice eso, condiciona ya el modelo de ordenación territorial que quiere para esta tierra. Lo condiciona. Y yo le digo, con esa condición, además con esa condición, nuestro proyecto no coincide. Si usted ni siquiera me dice a mí, con el tema de las bases, de la base militar, con el tema de los polígonos de tiro, no me dice nada, si usted no me dice nada de eso, pues yo entiendo, porque me habla de otras cosas, que eso para ustedes no tiene una incidencia directa, clara, determinante en el modelo de ordenación del territorio que aquí se quiere acordar, o que aquí sería posible acordar. Si usted cuando habla del campo habla de medidas, que desde mi punto de vista además no son medidas, pero habla de medidas que apuestan por un modelo progresista desde nuestra perspectiva, insisto, de ordenación del territorio, pues creo que hay pocas posibilidades de que el consenso se establezca en términos de eficacia. Y en todo caso, es un consenso que se hace sobre cuestiones ya puestas encima de la mesa. Yo creo que el consenso no es como todas las palabras. Miren, las palabras tienen sentido cuando sabemos qué hay detrás de las palabras.
Las palabras son formas para expresar contenidos o para expresar cosas, para expresar ideas. Y hay que saber qué idea hay detrás del consenso. Ese es el planteamiento que nosotros tenemos. Cuando habla de comunicaciones, la misma cuestión. Cuando habla de comarcalización, la misma cuestión. Y me he dejado muchas cuestiones que tenía encima de la mesa. No he hablado de cultura, tenía que haber hablado. No he hablado de la mujer, tenía que haber hablado. Pero, en fin, ha habido cuestiones que se me han escapado. Usted dice que está dispuesto a la rehabilitación de lugares. Mire, yo se lo he dicho de una manera muy concreta. Yo se lo he dicho hablando como alternativa a las urbanizaciones que se están dando en zonas aragonesas y concretamente en el Moncayo, como una alternativa a las urbanizaciones que está habiendo. Así se lo he planteado, porque el Moncayo, insisto, es una de las reivindicaciones que durante esta etapa, desde el punto de vista de la ecología, tienen y han tenido pues más importancia, y usted ni siquiera la menciona. No se preocupe por los sindicatos, ni piense que se van a dejar manipular. Con seguridad. Ayer decía usted, por cierto, o al menos así se lo entendí, que ya estaba firmado o a punto de firmarse el pacto de competitividad. Pues no parece ser que esas sean las impresiones. Yo creo que no hay ningún riesgo de manipulación de los colectivos sociales. Los colectivos sociales son desde luego mucho más inteligentes, saben además con mucha más seguridad qué es lo que pretenden, por qué lo pretenden y hacia dónde quieren ir, de lo que a veces nos pensamos los que nos dedicamos a esta loable, honesta y ejemplar tarea de legislar. Yo creo que lo saben mucho mejor. Démosles participación, démosles posibilidades de presencia política y pública, démosles capacidad, no solamente para que reivindiquen y digan cosas, sino para que sus opiniones sean tenidas en cuenta. Creemos instrumentos para que eso se realice, porque todos yo creo que saldremos ganando. Y ahí está el Consejo Económico y Social, que sería uno de los lugares donde eso se podría, sin duda alguna, hacer. El Pacto del Agua, que a mí me sorprende que usted no entienda ni siquiera lo que significa, porque es una reivindicación clave de los sindicatos agrarios, clave. Es decir, eso está, bueno, pues en todos los papeles de los sindicatos agrarios de esta comunidad aparece el tema del Pacto del Agua como una reivindicación. Y a mí me sorprende que usted diga, no sé si ha dicho pacto, no sé qué ha dicho, no he entendido bien la expresión, porque es una expresión que significa cosas muy concretas y que tiene además contenidos muy delimitados. En fin, yo no voy a insistir en cuestiones a las que antes me he referido, no quiero alargar el debate, no quiero tampoco pues entrar en el rifirrafe parlamentario necesario en muchas ocasiones, pero por la hora en este momento posiblemente inútil, y en todo caso, a pesar de sus palabras iniciales, no nos ha satisfecho y seguiremos votando en contra del programa con el que ayer se presentó usted ante estas Cortes de Aragón. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor Gurriel. El señor candidato va a responder el turno de réplica del señor Gurriel. Con el portavoz de Convergencia Alternativa de la Abolición de la Unidad, sobre todo para agradecerle el tono del debate, tono constructivo, donde siempre nos encontrarán en la línea de trabajo y en el camino de hacer las cosas, aunque sepamos de antemano que habrá algunas donde no estemos de acuerdo, pero posiblemente y seguramente habrá muchas en las que nos podamos encontrar. Y ya que me cita otro verso, pues le tengo que contestar de la misma manera. Y termino recordándole aquel hermoso verso de Miguel Hernández, me parece que era, que terminaba diciendo, y empleé la palabra compañero como compañero de esta Cámara, durante el tiempo que vamos a tener que estar aquí, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. ¿Lo recuerda? Muchas gracias. Gracias, señor Iroa. Y con esta última intervención finiquitan, salvo que el señor Gurriel quiera hablar. Se agradece colectivamente y creo hablar en nombre de la Cámara. Terminan las intervenciones, vamos a suspender la sesión, vamos a convocar la continuación de la misma a las 6 menos cuarto para aproximadamente a las 6
tenga lugar la votación nominal y pública del candidato a la presidencia de la Diputación General de Aragón. Hasta las 6 menos cuarto. Concluida esta mañana la fase de intervenciones de los distintos protagonistas del acto, abordamos la fase final, el momento final de la votación del candidato propuesto a la presidencia de la Diputación General de Aragón, que de acuerdo a los artículos 91.2 y 145 del reglamento tiene que ser nominal y pública. Los señores diputados serán llamados por sus nombres y apellidos y deberán contestar de acuerdo a su preferencia, sí, si están a favor de la investidura, no, si están en contra, o abstención. Se va a proceder, como es reglamentario, al sorteo, a la extracción de la bola correspondiente al número del diputado por el que se iniciará la votación, y a partir de ese número continuará hasta el final y se comenzará por el primero. Hay 62 bolas en el bombo porque están excluidos los 5 miembros de la mesa que votan al final. El señor secretario primero va a proceder a extraer la bolita. El 19, que corresponde efectivamente a don Andrés Esteban Sánchez. Por él va a comenzar la votación, seguirá hasta el final y recomenzará por el principio. Tenga usted, el señor secretario va a proceder a la lectura de los nombres y apellidos de los diputados y, de acuerdo a lo señalado, cada uno de ellos contestará sí, no o abstención. Proceda usted, señor secretario. Don Andrés Esteban Sánchez. Sí. Doña María Pilar Fierro Gasca. Sí. Don Isabel Alfonso Forcén Bueno. Sí. Don Mesías Antonio Jimeno Fuster. Sí. Don Emilio Gomaris García. Sí. Don Hipólito Gómez de las Rozas. Sí. Don Antonio González Tribeño. No. Don Isidro Guía Mateo. No. Don Santiago Hernández Tornos. No. Don Fernando Joaquín Ibáñez Jimeno. Sí. Don Marcelino Iglesias Ricou. No. Don Fernando Lavena Gallizo. Sí. Don José Larana Serrano. Sí. Don Santiago Lanzuela Marina. Sí. Don Gonzalo La Petra López. Sí. Don Rafael Las Marías La Cueva. No. Don Jesús Maestro Tejada. No. Don Joaquín Magioni Casadevall. Sí. Don José Marco Verges. No. Don José Antonio Martínez Val. Don José Cosme Martínez Gómez. Sí. Don José Cruz Murillo Arruego. Sí. Don Ángel María Muzar Rota. Sí. Don Luis Navarro de Lola. Don Jorge Noguera Doñate. Don Roberto Ortiz Andozul y Solans. No. Don José María Orusta Mora. No. Don Antonio Otto Abadía. No. Don Jesús Pérez Laviña. Sí. Don Carlos Peruga Varela. No. Don Ángel Pintado Barbanoj. Sí. Doña María Inés Pociña Pérez. Don Joaquín Ponsa Catalán. No. Don Benito Ros Corella. Sí. Don Francisco Javier Sáez Benito Rivera. No. Don Alfonso Sáenz Lorenzo. No.
Doña María Begoña Sancho Antonio. Don José Pedro Sierra Cebollero. Don Antonio Sierra Pérez. Don Ramón Aurelio Tejedor Sanz. Don Miguel Ángel Usón Ezquerra. Don José Urbieta Galé. Doña Pilar de la Vega Cebrián. Don José María Llovero Burillo. Doña Ángela Agos Ballarín. Don Luis Acín Bonet. Don Alfredo Arola Blanquet. Don Enrique Bernard Royo. Don Aurelio Viarce López. Don José Ángel Biel Rivera. Don Juan Antonio Borea Foradada. Don Antonio Ramón Borraz Ariño. Don Adolfo Burriel Borque. Don Valentín Calvo Lou. Don Eugenio Calleja Martínez. Don Simón Casas Mateo. Don Elías Ramón Cebrián Torralba. Don Manuel Enrique Conejero Benedicto. Don Sebastián Contín Pellicer. Don Emilio Eiroa García. Don Antonio Don Antonio Envidi Lujo. Don Melchor Escudero Torres. Don Francisco Pina Cuenca. Don Isidoro Esteban Izquierdo. Don Antonio Lacreta Pablo. Don Norberto Caudevilla Arregui. Don Ángel Cristóbal Montes. Señores diputados, presentes y votantes los 67 miembros de la Cámara, 34 han votado sí, 33 han votado no, habiendo obtenido, por tanto, en primera votación la mayoría absoluta requerida por la normativa de conformidad con los artículos 22.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón y 145.6 del Reglamento de la Cámara. Don Emilio Eiroa García queda investido presidente de la Diputación General de Aragón por haber obtenido mayoría absoluta. Señores diputados,
después de este aplauso interminable, pasamos al último trámite del debate de investidura. Los grupos parlamentarios que han intervenido a lo largo de este debate tienen derecho, si lo desean, a la explicación de voto por el mismo orden con que se ha procedido en el debate. Por lo tanto, el primero en intervenir es el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Marco. Señor Marco, el señor Alfredo Arola tiene la palabra para explicarlo. Muchas gracias. Mis primeras palabras son de felicitación personal, don Emilio. Cuente usted con la felicitación personal y del grupo, y a partir de aquí le deseamos sinceramente los mejores éxitos personales y políticos para Aragón, porque será una tarea, como diré al final de mis palabras, en la que usted nos va a encontrar siempre que sea necesario para sacar adelante los problemas que esta tierra evidentemente tiene. Dicho esto, que cortesía y aprecio obliga, quisiera explicar las razones de nuestro voto. La primera sería, señor, entre candidato y presidente, dudas sobre alguna de las ofertas que hizo usted ayer. Por ejemplo, dudas sobre su oferta de diálogo, que quisiéramos, y es nuestra voluntad, que se disiparan a lo largo de esta legislatura y que a usted corresponden. Pero sabe usted perfectamente que las primeras pruebas que podían haber dado a esta Cámara y a este grupo político, lamentablemente no han sido así. Y saben todos ustedes que me refiero a la constitución de la Comisión de Economía. Ojalá que esta ruptura de una tradición parlamentaria no sea, sino, vamos a dejarlo en anécdota y no el camino por el que luego vayamos a caminar. Pero ahí hay un motivo concreto y específico de duda. Y esperamos que además que su oferta de diálogo sea sincera y no simplemente una especie de cortina de humo con la que querer disipar o ocultar algunos de los problemas, de las carencias que en su discurso hemos observado. Porque quisiéramos usted un presidente de esta comunidad autónoma y no simplemente un gestor de un pacto político. Le vamos a exigir que sea usted el presidente de esta comunidad autónoma, que es para lo que, de una manera u otra, ha sido usted votado y elegido por esta Cámara. Hemos votado que no, porque en su programa hemos apreciado bastantes aspectos que nos han parecido contradictorios. No sé si suficientemente aclarados a lo largo del debate, pero desde luego que a lo largo de estos 4 años habrá motivo y ocasión de volver sobre ellos. Alguna cosa nos ha preocupado y se la ha dicho nuestro portavoz esta mañana: la omisión del Parlamento en su discurso. La voluntad que tenemos los socialistas, yo creo que el conjunto de la Cámara, de ser la expresión y la representación política de Aragón, la máxima expresión territorial de esta comunidad autónoma en esta Cámara. Un programa en el que hemos, esta mañana, anunciado las ausencias que nosotros observábamos: la política económica, la financiera, la agricultura. Nos hemos quedado esta mañana sin saber cómo va a resolver usted algunos problemas que tiene desde el principio. ¿Cómo van a solucionar, por ejemplo, la ley del patrimonio agrario? Esa ley que usted perfectamente conoce cuál es su origen y cómo fue finalmente aprobada por esta Cámara. Hemos creído ver una ausencia clara de prioridades en su discurso. No nos ha enunciado usted cuáles son las leyes que va a traer a esta Cámara, cuál es el calendario legislativo. No nos ha enunciado usted sus prioridades. Decíamos esta mañana, cuando algún grupo ha entendido que había grandes acuerdos y estamos en una voluntad permanente de acuerdo y de pacto, queremos resaltar que es distinto quien coincide que quien copia en un momento determinado. Que tenemos reservas porque creemos que el suyo es un gobierno en mayoría aritmética en esta Cámara, pero que nace con una determinada y concreta minoría social. Le he dicho al principio, queremos que sea usted el presidente de esta comunidad autónoma, ni secuestrado ni tutelado, ni lo vamos a permitir, y si así suceda, tengan ustedes en cuenta, señorías, la seguridad de que lo denunciaríamos públicamente cuantas veces ocurriera o tuviéramos la situación de que ocurre.
Comprenda usted que tenemos motivos para dudar que quienes desde nuestra opción política creemos que han creado o contribuido a crear determinados problemas que tiene esta comunidad autónoma, difícilmente podemos pensar que van a ser los que aporten las soluciones. No venimos de la nada, venimos de una historia de 4 años, don Emilio, y queremos y deseamos romper con la tradición, con la práctica habitual de estos 4 años, y esperamos que esto ocurra a partir de hoy mismo. Pero le decía, y quiero resaltárselo, porque a veces parece como si quedara flotando en el aire. La autonomía es un concepto político, no simplemente la suma de los problemas que tiene una región. Y en esta concepción de lo que es la autonomía, un concepto político de cómo se desarrolla y se implementa, don Emilio, estamos dispuestos, señores del PAR y del PP, a discutir permanentemente. Los socialistas no vamos a ser, en todo caso, ni los responsables ni los grandes, comillas, ayudadores de los problemas que pueda tener su oferta programática. Pero sí, desde luego, cuente usted, como hemos dicho esta mañana, con nuestro consejo, nuestro favor y ayuda para todos aquellos elementos que necesariamente tendremos, en los que tendremos que discutir y llegar a acuerdos, porque hay una realidad que nos supera, y esa realidad, que es la que todos defendemos, se llama Aragón. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Arola. El representante del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés tiene la palabra para explicar el voto de su grupo. Sean mis primeras palabras en nombre del Grupo del Partido Aragonés de felicitación a nuestro 6º presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, de la Diputación General de Aragón, don Emilio Eiroa. Le deseo, señor presidente, estos 4 años de eficaz actuación en pro de Aragón. Yo he sentido un poco hoy, como representante, como portavoz del Partido Aragonés, que haya habido, no es en la toma de posesión, en la elección de don Emilio Eiroa. Yo voy a recordar, no tiene más importancia, que cuando hace 8 años el Partido Aragonés estuvo en un acto similar de los que cada 4 años se producen, y un candidato del Partido Socialista, nuestro buen amigo don Santiago Marraco, se presentaba como presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, el Partido Aragonés se abstuvo. No quiere decir absolutamente nada. Yo entiendo que eso no es, que mi buen amigo don Alfredo Arola ha tratado de justificar, es una postura, pero he entendido también en la segunda parte, en su segunda reflexión, que ciertamente hay un camino de esperanza. Hemos votado que sí, porque ciertamente pues es nuestro candidato, el candidato de nuestra coalición, y porque representa, como esta mañana yo he tratado de explicar, a un gobierno de coalición, un gobierno de coalición que, digan lo que digan quien quiera, es un gobierno legítimo, es un gobierno democrático, es un gobierno eficaz, es un gobierno fuerte y es un gobierno estable. Y a partir de estas 5 grandes verdades, esperemos que estos 4 años sean 4 años importantes para Aragón. Hemos votado que sí, porque ciertamente Emilio Eiroa, el buen amigo Emilio Eiroa, creemos que tiene el talante para llevar adelante este gobierno de coalición, entendiéndonos en primer lugar entre quienes tenemos la responsabilidad de llevar este gobierno, y en segundo lugar porque su capacidad de diálogo, su capacidad de entendimiento con los demás grupos, yo creo que está garantizada y asegurada. Ojalá que esos buenos deseos que Emilio, ya no el candidato, sino el presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, este hermoso cargo de la Comunidad Autónoma de Aragón, el más hermoso, el más, ciertamente, el que todo aragonés pues tendrá siempre en su vida como un orgullo, como una satisfacción, y que hoy tiene Emilio la alegría, la satisfacción de vivirlo en su propia persona.
que todas estas buenas intenciones se produzcan. Hemos votado que sí, querido presidente, porque tenemos ilusión y esperanza en estos 4 años. Hemos votado que sí porque nos parece que el programa que habéis presentado ante todos nosotros, ante todos los aragoneses, es un programa positivo, es un programa realista, es un programa eficaz, es un programa ilusionante. Ha habido algunos temas, naturalmente, pues que no todos van a estar totalmente de acuerdo. La democracia es esto. Si todos pensásemos lo mismo, pues no estaríamos en un sistema democrático. Ciertamente, pues la oposición no está totalmente de acuerdo, pero habrá que buscar esos puntos de encuentro. No busquemos tampoco en estos 4 años los puntos ariscos, sino aquellos puntos por los que podamos caminar. Yo tengo la seguridad de que lo vamos a encontrar. ¿Qué vamos a hacer? 4 años de progreso. Evidentemente que de progreso. Yo quiero salir ahora un poco a un término que esta mañana se estaba debatiendo sobre qué es la palabra progreso y a quién se puede atribuir la palabra progreso. A mí me parece que algunas de sus señorías ya me lo han oído más de una vez. ¿Saben ustedes de dónde viene la palabra progreso? Pues que yo sepa, y que me corrija si alguno tiene una mejor información histórica, jurídica o política, que me corrija. Esto proviene de un texto clave firmado el 25 de marzo de 1957. ¿Saben sus señorías quién firmó ese texto? Lo firmaron Su Majestad el Rey de los Belgas, el presidente de la República Federal de Alemania, el presidente de la República Francesa, el presidente de la República Italiana, Su Alteza Real la Gran Duquesa de Luxemburgo, Su Majestad la Reina de los Países Bajos. Me estoy refiriendo al Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea. Aquí se puede leer en su preámbulo, en su primera fase, diciendo: resueltos a sentar las bases de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos europeos, decididos a asegurar, mediante una acción común, el progreso económico y social de sus respectivos países, eliminando las barreras que dividen Europa. El progreso económico y social. Ese es el gran lema de la Comunidad Económica Europea. Estamos hablando de marzo de 1957. Cuando algunas personas utilizan la palabra progreso sin saber a qué norte se refieren, yo les diría que se acuerden, que lo tengan siempre presentes en su memoria, del preámbulo del Tratado de Roma. Esa es la idea del progreso, la de la Comunidad Económica Europea en la que nos encontramos. Y afortunadamente, los hombres que en 1957 firmaron el Tratado de Roma y dijeron hacia qué lado iba a ir la política en Europa, han conseguido que no solamente los países que se integraron en la Comunidad Económica Europea, sino también los que nos hemos integrado después, incluso los que en aquel momento estaban formando en la Europa del Este, están hoy deseosos de entrar en eso que se llama la Comunidad Económica Europea, para entrar todos en esta política de progreso económico y social. Este es el único texto que yo conozco, posiblemente haya otros. Este es el texto al que nosotros nos estábamos refiriendo. Este es el texto a que nosotros nos estamos refiriendo, pero lo que sí quiero yo decir es que España forma parte de la Comunidad Económica Europea y que como miembros de la Comunidad Económica Europea el Tratado de Roma tiene la misma importancia que la Constitución española. Así lo dice la Constitución, en que los acuerdos internacionales a todos nosotros nos obligan por igual. Espero, querido presidente, que estos 4 años de gobierno de la coalición Partido Popular, Partido Aragonés, sean 4 años positivos para Aragón, y vuelvo a decir a los amigos de lo que ciertamente, porque así es el destino democrático de las elecciones, a los amigos del Partido Socialista Español, de Convergencia Aragonesa, de Izquierda Unida, Alternativa Aragón Izquierda Unida, el decirles que estamos siempre, estaremos siempre en el camino del encuentro, en el camino del diálogo, en el camino de encontrar las soluciones para este Aragón, que no tiene más remedio, tiene la obligación de seguir en este camino de España por Europa, en un puesto tan digno como el que tuvo Aragón en la historia y como deseamos que tenga Aragón en el futuro. Gracias, amigos. Gracias, señor Bolívar.
El señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra para explicar el voto de su formación. Presidente, señoras y señores diputados, en primer lugar, mis palabras en representación del Grupo Parlamentario del Partido Popular de Aragón son de agradecimiento, de felicitación hacia Emilio Iroa y a hoy, en este momento, presidente de la Diputación General de Aragón y, por lo tanto, presidente de todos los aragoneses. Resultado que yo creo que era la crónica de un resultado ya anunciado. Y simplemente voy a tener verdaderamente a recoger el testigo que ha lanzado el portavoz del Grupo Socialista de que verdaderamente los representantes del Grupo Socialista, y creo que posteriormente lo harán los representantes en la boca de su portavoz de Convergencia Alternativa de Aragón, Izquierda Unida, agradecer esa oferta de colaboración, esa oferta de diálogo, que así como él duda, tiene sus dudas, creo que justificadas en su parte, de que este gobierno de coalición pueda llevar adelante ese pacto de progreso, ese pacto de eficacia para estos 4 años de esta legislatura. Déjenos a nosotros también la duda de que esa colaboración pueda en algún momento ser motivo de diálogo, ser motivo de participación, ser motivo de contraste, pero al fin y al cabo, en la mente de todos, de estos 67 diputados que componemos las Cortes de Aragón, esté presente que desde una opción o desde otra, el objetivo único, el objetivo final, es la defensa de los intereses de Aragón. Gracias. Gracias, señor Gimeno. El señor representante del Grupo Parlamentario Convergencia Alternativa de Aragón Izquierda Unida tiene la palabra para explicación de voto. Porque quiero dejar testimonio público hacia Emilio Iroa de felicitación personal y de felicitación de mi grupo, posiblemente no hubiese consumido el turno final que reglamentariamente nos corresponde. Yo creo que hemos dejado constancia clara, suficiente, amplia, de por qué hemos votado no a la investidura del señor presidente. Creo además que después, en sus réplicas, la constancia que dejábamos al principio, no hay ninguna razón y ningún motivo para modificarla. Si se me permite, incluso creo que hay motivos para ratificarla. Simplemente quiero decir 2 cosas. Una de ellas, porque me parece que sí que es una muestra bastante clara y que define bastante bien cómo entendemos nosotros el programa que nos ha presentado, cómo entendemos el trabajo político y público. Quiero decir que, si se da cuenta, en su discurso de investidura, en el programa que nos ha presentado, hay una reiterada definición, al hablar de cultura, de cómo se entiende la formación. Y en la práctica se entiende como la creación de recursos humanos para la economía de mercado. Creo que así está, dicha no una vez sino varias. Y a mí me parece que esa forma de expresar conceptos sí que define con claridad el por qué nosotros hemos dado ese voto negativo. Y lo hemos dado también, y con esto termino, porque colectivos sociales a los que pensamos que modestamente representamos, colectivos sociales que pensamos que coinciden con propuestas de izquierda como la que nosotros pretendemos trasladar, colectivos obreros, colectivos ecologistas, colectivos de jóvenes, colectivos de campesinos, hubiesen dicho no a este programa de investidura. Por eso hemos dicho no. Suerte de cualquier manera. Muchas gracias. 4 años para el debate, 4 años para el trabajo, 4 años para la reivindicación, que buena falta nos hará.
Gracias, señor Burriel. Teóricamente terminaría aquí el acto, porque el guión se acaba, pero el señor presidente electo ha pedido que se le permita pronunciar unas palabras, y aunque no están en el guión, yo creo que es de cortesía el que el presidente electo se dirija a la Cámara para decir lo que a bien tenga que decir. Señor Eiroa tiene la palabra. Esa capacidad de diálogo que hemos ofrecido desde este Gobierno de coalición. A los compañeros del Partido Popular y del PAR, gracias por la confianza, y seguro que no vamos a defraudar a los aragoneses. Y a todos los aragoneses, que tengan la seguridad de que haré lo necesario para ser el presidente de todos, con el deseo de hacer de esta tierra una tierra en la que todos nos sintamos orgullosos de vivir y orgullosos de ser aragoneses. Muchas gracias a todos. Ahora sí, como esta Cámara no cree en el verano, mañana nos reuniremos a las 10 de la mañana. Se levanta la sesión.